La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 2 minutos. Hoy es miércoles 14 de junio del año 2017. Estamos con Rosa María Palacios en A Pensar Más. Bueno, el programa noticioso de hace unos instantes se ha despedido con música de Luis Abanto Morales, probablemente uno de sus buenos más conocidos. Yo lo soy y no me compadezcas, que lo llevó pues efectivamente a tener una enorme popularidad. Canción que no estuvo extensa de polémica también, también, pero que lo llevó una larga trayectoria y hoy muere a los 93 años, ¿no? Claro, por eso es que una persona como yo, de niña, lo escuchaba, o sea, ¿no? Y lo escuchaba ya como una persona mayor, como una persona de cierta edad. Y sí, era tremendamente popular, sobre todo en el Valle del Mantaro, te diría yo, en el centro del país, donde sí, siempre fue muy, muy escuchado. Y hemos escuchado aquí, en Radio Santa Rosa, una versión de rock moderna. De Rubí Palomino. Sí, de Cholo Soy. Me gusta, sí. ¿Te gusta? Muy buena, muy buena. Con lo cual, hay que decir una cosa, si la música es buena, no muere. No muere. Trasciende, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que han dicho una de las hijas de Luis Abanto Morales. Ha dicho que su padre morirá cuando lo olviden. Sí. Mientras lo recuerden, pues él no morirá. Así que a todos sus seguidores y fans, pues decirles que siempre que lo recuerden, siempre que escuchen su música y siempre que su música se transforme, ¿no es cierto? Y siga siendo parte de la vida nacional, pues él estará presente. Así es. Y bueno, descansa en paz, Luis Abanto Morales. Vamos a otras noticias importantes. Cada vez creo que es más fuerte la presión por interpelar y sobre todo censurar al ministro de Economía, Alfredo Torne. El ministro de Economía, como ustedes recordarán, tuvo la visita del Contralor. El Contralor acudió a su despacho a solicitarle, ¿cómo solicitan en la administración pública? Yo te diría, todos los titulares de pliego van al Ministerio de Economía a pedir más dinero, ¿no es cierto? Él estaba tramitando, de acuerdo a lo que se ha dicho por el propio Alfredo Tornes antes de ir a Europa, un crédito suplementario. Y el crédito suplementario estaba condicionado a la aprobación de una ayuda técnica del Banco Mundial. La ayuda técnica del Banco Mundial estaba sujeta a ciertas condiciones, porque el Banco Mundial no te ayuda si no ofreces determinada reestructuración, trabajo interno, para bien, estamos hablando de cosas para bien, por cierto, ¿no? Y en ese contexto, Alfredo Torne dice, es que yo le digo al presidente, yo ya firmé, pero el presidente va a firmar en ese contexto, en el contexto de que cumplas los requerimientos del Banco Mundial. Eso se entiende para muchos como el presidente va a firmar el crédito suplementario si tú le sacas un informe favorable para Chinchero. Entonces, si uno saca las frases fuera de contexto, ahora, obviamente, como toda conversación entre burócratas, esa es la clásica, oye, no me fastidies en tal cosa, no, pero no es una presión, es como si yo te dijera, dos parlamentarios se sientan de distintas bancadas y uno dijera, oye, pero saquemos pues este proyecto de ley, no, está esperando pues el sueño de los justos, ya. Ah, tienes intereses, ¿no es cierto? Estás pagado, mermelero, no sé, te han dado plata. No, o sea, es una conversación casual, corta, porque efectivamente no tenían mucho que decirse. Y además hay que entender una cosa, el Contralor quería que le den el 1%, o sea, un porcentaje del gasto público en la reconstrucción para poder supervisarla. Y así no se fija, ¿no es cierto?, el costo de la auditoría, no se fija en porcentaje del gasto, ¿ya? Eso es un disparate. Y eso suena a un negocio. Claro, o sea, lo que pasa es que, ¿de dónde viene la deformación? Durante muchos años la SUNAT tenía un porcentaje de la recaudación, ¿ya? Y ese porcentaje de la recaudación le permitía, y hasta ahora tiene un porcentaje de la recaudación, administrar la recaudación. O sea, yo te recaudo tanto y el 1% sirve para los gastos de la recaudación misma, ¿ya? Pero claro, llegó un momento en que era excesivo pues ese porcentaje a las necesidades justamente de la recaudación, de lo que se venía recaudando, ¿ya? Pero a veces les han bajado un poco ese porcentaje en su gasto. Igual hay un presupuesto que aprobar. Entonces, estamos señalando que la Contraloría tiene un presupuesto anual. El señor Contralor quiere más dinero, lo tiene que pedir y lo tiene que sustentar. ¿Ya? No es dame el 1% de lo que vas a gastar. O sea, así no funciona.
¿no? Sobre todo cuando pasan cosas como las que pasan en la Contraloría, que son absolutamente arbitrarias. Hemos visto, por ejemplo, que se quiso liquidar al auditor de Chiclayo, pagándosele una bonificación por despido, como si estuviera en el sector privado. ¿Ya? Y en el sector público no pueden haber bonificaciones por despido, no pueden haber liberalidades por despido, porque se presume, ¿no es cierto?, un pacto entre el que liquida y el liquidado, pues, obviamente, no es una empresa privada. Entonces, hay una serie de irregularidades en el manejo de la Contraloría bastante serias. O sea, reitero, la conversación entre el señor Torne y el Contralor pretende homologar al Contralor con el señor Torne. Claro. Por lo menos esa es la jugada política. Ponerlo a nivel y buscar al otro culpable, al otro entonces, pecador. Si se quedan los dos, se quedan los dos, si se van los dos, se van los dos. No, no es así. El señor Contralor tiene que cumplir un requisito en su ley que se llama idoneidad para el cargo. Requisito que no tiene que cumplir el ministro de Economía, por si acaso, puede no ser idóneo. Puede no saber matemáticas el ministro de Economía. No hay en su ley orgánica no le piden ser economista, no le piden nada. En cambio al Contralor sí le piden ser contador público colegiado y sí le piden tener idoneidad para el cargo. Sí le piden no tener actividad lucrativa. O sea, tiene un montón de restricciones. Entonces el Contralor sí está incumpliendo. No digo que haya cometido delitos, ojo, eso lo está investigando la Fiscalía, porque habrá que ver si hay defraudación tributaria y todo lo demás por los carros, etcétera. Pero tiene que ser idóneo para el cargo. Y está cada vez más claro que el Congreso pasado no hizo un análisis muy, digamos, minucioso, porque si hubieran hecho un análisis minucioso, hubieran visto sus notas de la universidad, que han sido publicadas ayer, y el señor era Atila, ¿no? El rey de los unos, 11, 11, 11, 11, era una cosa, pero 1, 11, 11, 11, 11, los cursos más importantes, contabilidad gubernamental, etcétera. ¿Ya? 2, se graduó 18 años después de que salió de la universidad. Entonces, no, digamos que no era el más chanconcito de la clase, ¿no? Por ir a la UNSA, tampoco me estás hablando de la universidad más tranca del Perú, ¿no? Entonces, no se demoró en completar, entró a trabajar a la Contraloría sin ser contador, sin haber sacado el bachillerato, una serie de cuestiones que hubieran llamado la atención, ¿no es cierto?, de un jurado un poquito más, ¿no es cierto?, interesado, ¿no? A ver sus notas, a ver cuánto ha estudiado, a ver cuánto sabe. Funcionario de carrera de Contraloría, sí, ascendiendo, pero eso no quiere decir necesariamente que seas el mejor. Y 2, desarrollando actividad lucrativa, con negocios particulares, no pues, o sea, así no se puede. Y además, haciendo cosas que son irregulares, no se pueden participar en remates de bienes del Estado cuando trabajas para el Estado, ¿no? Y cuando eres alto funcionario, es decir, todos los días hay una nueva historia con el Contralor, lo que demuestra que no es idóneo para el cargo. Reitero, al margen de que la Fiscalía lo esté investigando y determine o no si se han cometido delitos. En el caso del señor Torne, miren, yo he leído la transcripción y ahí no hay delito alguno. ¿Ya? Ahora, hay gente que dice, no es ético hablar, es que usted lo está leyendo, tiene que escucharlo porque el tonito. No, fíjense, o sea, para hacer un análisis de lo que se dijo, ¿no es cierto?, hay que hacer un análisis completo. Y como se dice, holístico. Es decir, todo. En qué contexto, qué día, por qué. ¿No es cierto? Además, él le dice al Contralor, oye, tú estás en el candelero. Obvio, pero por supuesto que estaba en la noticia. ¿No? No le está diciendo, yo estoy en el candelero contigo. No, tú, es tu problema. A ver cómo lo resuelves. El presidente quiere que salga bien. Porque lo que le dice es, el presidente quiere que la obra salga. Nada más. Oye, todos los peruanos quieren que la obra salga, los cusqueños. Ahora, no así, no asá, etcétera, ¿no? Ahí no hay delito alguno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eso nos distrae de la salida del Contralor. Por supuesto que la comisión permanente recién ha formado una comisión para analizar el caso. Pero quieren que se vaya con otra cabeza de la mano, ¿no? Con alguna cabeza que mostrar, la del ministro de Economía. Ya, nada menos que la del ministro de Economía, o sea, no es poca cosa. El ministro de Economía, implicancia mayor en todo caso. Claro, porque el ministro de Economía normalmente es el que le da estabilidad a la inversión en el Perú. ¿Ya? Entonces, ustedes pensarán, piensen en el gobierno de García, piensen en el gobierno de Humala, en el gobierno de mismo Toledo. Los ministros de Economía fueron 2 o 3 en todo el ciclo. O sea, punto. Humala tuvo 2 ministros de Economía. García tuvo 2 ministros de Economía. Entonces,
se dan cuenta. Entonces en 10 años tienes 4 ministros de Economía, punto. O sea, no los vas cambiando a cada rato porque tienes que garantizar la presencia de una persona prestigiosa en el mundo económico internacional, garantiza cierta estabilidad en las reglas del juego, en un país que no tiene institucionalidad. Entonces, si tú lo vas removiendo, por quítame estas pajas, lo que estás haciendo es afectar la estabilidad económica del país. De nuevo, si no hay inversión pública y privada, la pública está aguantada, habiendo para gastar, y la privada no viene, está espantada, entonces no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay prosperidad para todos. Ayer el presidente ha dicho en España que pese a todo el Perú va a volver a crecer a 5%. Yo escuchaba, decía, ¿dónde vive en Disneylandia? Pero no pasamos este año del 2,5. Ojalá lleguemos al 3. Y estamos con la resaca de inversiones pasadas. O sea, estamos con la resaca de que las Bambas han entrado a operar, pero estamos frenados. Absolutamente. Y lo que está haciendo la política, porque mientras la política no se mete en la economía no pasa nada. La política se está metiendo con el bolsillo de la gente. O sea, la política está frenando el desarrollo económico. Y cuando la política comienza a frenar el desarrollo económico, es hora que hagamos ya un momentito. Y eso es lo que yo escribí ayer en la mañana, que ha llamado de nuevo la atención. O sea, el presidente tiene que tomar una decisión, ¿no es cierto? O se va por el camino que propone Rospi, o se va por el camino que propongo yo. Pero, o sea, no sé si sean los únicos dos, puede haber una mixtura, como me decían ayer, de los tres, o un tercero o un cuarto, pero tiene que tomar una decisión. Y ha generado muchos comentarios, Rosa María Palacios. Ayer he podido tomar el pulso de esa situación. Efectivamente, hay gente que piensa que ya se deben tomar medidas drásticas, claro, en esto, ¿no? Ahora, lo que es curioso, paréntesis, siempre hay que dar cuenta de esto, es que mientras discutíamos estas ideas, bueno, ha habido un ataque troll ayer contra mí. Sí, de nuevo, 2 días seguidos. Gente que apoya al Contralor, rarísimo, pero más que apoya al Contralor, insulta a Torne. O sea, basta que tú pongas... Yo soy una persona que batalla sola. Yo conozco mi código penal. Y si yo veo que hay algo que no es delito, no es delito, pues. ¿Qué puedo hacer? Ayer me preguntan, y ahora sí agarran a Humala, como madre mía. No, pues, porque, a ver, de nuevo. Hay una persona que han exhumado, que fue enterrada por sus familiares. O sea, no está en una fosa común creada por militares, no. Fue enterrada por sus familiares y lo que ahora es una cancha de fútbol. Lo exhumaron, me imagino que lo llevarán a un cementerio formal, etcétera. Y obviamente esa persona debe tener una herida de bala, no hay otra explicación. Probablemente tiene que hacerse una exhumación, pero si lo han exhumado es porque se presume una muerte violenta. Muy bien. ¿Puede decirnos su cuerpo quién lo mató? ¿Nos puede decir la antigüedad? Sí. ¿Nos puede decir más o menos en qué época fue? Sí, probablemente. ¿Cómo lo mataron? También. ¿Pero quién lo mató? No. Ahora, establecer un nexo causal entre el cuerpo del delito y el asesino implica mucho más investigación que testigos de oídas. A mí me dijeron, había una persona ahí que hacía llamarse, y además hay otro tema, pues, que es el contexto. En el año 92, en el Guayaga, y desde el año 91, y creo que desde el 90, se desarrolló un plan violentísimo, pero violentísimo, de incursión de fuerzas militares en la zona, y al que pestañaba, simplemente lo ejecutaban. Y eso hay un testimonio muy extenso en los tomos correspondientes del informe de la Comisión de la Verdad. O sea, ese es uno de los espacios donde, ¿se acuerdan? En algunos momentos y en algunos lugares, ya, ese es uno de los lugares donde se violaron sistemáticamente derechos humanos. Porque el ejército fue empoderado para sacar a Sendero de la zona y dejar a los narcotraficantes tranquilos, tranquilos, mientras sacaban a Sendero, expulsaban a Sendero de la zona. Entonces fue a matar, no solamente Ollantumala, sino todos. Habrían 50 bases más o menos en esa zona, en todo el Guayá. Todos los capitanes hacían digamos, no preguntaban, ¿te das cuenta? Claro, actuaban. O sea, no preguntaban quién vive, disparaban de frente. Entonces, en ese contexto, imputarle la muerte de una persona a otra persona específica es muy complicado. Sí. Tendrías que identificar quién en el batallón, qué batallón. Entonces, sí puedes determinar aproximadamente la fecha. Los testigos podrían determinar algunos hechos, pero
es muy difícil que de oídas tú puedas decir quién disparó. Y como la responsabilidad penal es personal, entonces ahí hay un problema bien complejo. Entonces, por eso yo creo que no le han dado tanta cobertura como esperaban, creo que sus patrocinadores, ¿no? Está en los titulares, sí, pero el fiscal ha dicho contra los que resulten irresponsables, porque obviamente si él se indica de primera entrada a una persona en particular, se le cae todo el caso. Entonces tiene que poner a quienes resulten responsables. Ojalá exhumaran todas las fosas del Perú y ojalá el Ministerio de Defensa diera los nombres de todos los capitanes Marios, los mayores Marios y los capitanes Carlos que hubieron en el Perú desde 1980 hasta el año 2000, y que nos dijeran quién mató, quién violó a más de 2000 mujeres que hasta ahora no encuentran ninguna justicia. O sea, a mí lo que me sorprende es la impresionante preocupación por los derechos humanos que mucha gente que jamás le han interesado los derechos humanos de nadie tiene ahora. Y que además consideraban que los derechos humanos eran solo para los terroristas y nunca para los militares, y ahora quieren que metan preso a uno que es militar, ¿no? Entonces son unas contradicciones alucinantes, pero en fin. Pero bueno, regresemos al tema de Torne. Paréntesis de nuevo, la interpelación de Carlos Basombrío ya está fijada para la próxima semana, para el día 21. Y luego de esa interpelación se puede votar una moción de censura, si se presenta, entre el segundo y el 10º día. Así que la legislatura puede terminar con la remoción de Basombrío. La pregunta es: ¿qué va a hacer el presidente? ¿Qué tendría que hacer? Es la pregunta. Claro. Volvemos a Saavedra, octubre del año pasado, noviembre del año pasado. Volvemos a la misma situación que hubiéramos tenido con Vizcarra, si es que Vizcarra no hubiera adelantado su renuncia, ¿no es cierto? En una movida, como dicen, pateó hacia adelante, dijo que renunció de una vez para evitarle pues esta agonía al país, y sobre todo porque estaba en juego la vicepresidencia, que eso era lo más grave para mí. En el caso de los otros dos ministros no, pero sí, obviamente es una política, ¿no es cierto?, de desgaste al gobierno efectuada por los congresistas del fujimorismo, no porque tengan mucha, ¿cómo se llama esta cosa?, entusiasmo en hacerlo, sino porque son sus órdenes, ¿no? En fin, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Marisa Glave. Ustedes varios me preguntan: ¿y por qué no hablas nunca de la izquierda? Pues ahora vamos a hablar largo de qué está pasando con la izquierda. ¿Quién es este congresista Morales que se ha hecho famoso? Porque las mujeres somos, además de chismosas, primero chismosas y luego mentirosas. Y su mamita se lo enseñó. Eso. Pobre señora. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho y 22 minutos, esto es A Pensar Más en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así es, y vamos a estar, como dije en un momento, con Marisa Glave. Como ustedes saben, Frente Amplio como bancada está pasando una crisis importante, diría yo grande, que puede ser determinante, y ya se están cruzando pues insultos de toda clase, pues bajezas, ¿no? Ya, digamos, ya es como que la lavandería se hace en la vía pública, ¿no? Sí. Entonces, el día de ayer se ha dicho que Marisa Glave y Verónica Mendoza han decidido armar este partido Nuevo Perú porque la bancada se negó a pagarle plata a Verónica Mendoza, que querían darle un sueldo, y obviamente los de Arana se negaron, y a raíz de eso es que han venido todos estos problemas, lo cual Marisa Glave nos contará si es verdadero o falso, pero da el tono, ¿no es cierto?, de los agravios mutuos que comienzan a correr. Ahora, yo diría, más que mutuos, vienen del lado de Arana, ¿no? O sea, lamentablemente, ya después de lo escuchado al congresista Morales, más o menos queda claro cuál es el tenor, ¿no es cierto? Lamentablemente no hay posibilidad ahí de un acuerdo, creo yo, ¿no? Esa bancada se va a tener que partir, aun cuando no se pueda partir porque hay una ley que prohíbe pues el transfugismo y tienen que estar todos juntos. Pero la verdad es que no hay posibilidad. O sea, si no te entiendes en lo más simple, ¿no es cierto?, ¿cómo te vas a entender en lo más complejo, ¿no? Y hay un ataque permanente a las mujeres, ¿no? De verdad, Marisa Glave, Indira Wilca, Verónica Mendoza, ¿no es cierto?, son vistas como una amenaza, ¿no? No como parte de un proyecto. Entonces,
si son una amenaza para Arana y para sus planes, pues simplemente no pueden seguir juntos hasta el 2021. Va a haber ahí un cisma. El tema es que ¿dónde puede ir Verónica Mendoza si no tiene inscripción? Conseguir las firmas va a ser muy difícil, aun cuando tenga gran ascendencia. Miren, ella sacó 18% de la votación nacional. O sea, eso no es broma. 18 o 20, creo que casi. Entonces, eso es muchos votos. Y ella le dio el triunfo, les aseguro, en el sur del Perú a Pedro Pablo Kuczynski. Ella fue la que pidió el voto para Pedro Pablo Kuczynski. A cambio de otras cosas, por supuesto, fiscalización, oposición y todo lo demás. Entonces, tiene un capital político. Recoger la parte logística y operativa, ¿no es cierto?, de formar un partido es lo que es complicado, y tiene la posibilidad de ir con Yehude Simón, que tiene la inscripción del Partido Comunista. Podría ser la salida. No sé si sea la salida, podría ser la salida. Es un partido de izquierda, de centro izquierda, que ha mantenido su inscripción y podría ser la salida para ellos. Pero en Tierra y Libertad yo creo que no hay ninguna posibilidad. Y lo curioso, se lo preguntaremos a Marisa Grave, es que ella ha sido militante de Tierra y Libertad. Es decir, creo que todavía sigue siendo militante de Tierra y Libertad, ¿no? Entonces, hay ahí un problema muy complicado de manejar, y que, como digo, ya se está tirando en la vía pública si es que esto va a ser digamos, ya el final o no. Pero hay varios agravios ahí de por medio, ¿no? Curioso me parece que la Comisión de Ética no va a indagar de oficio al señor Morales por las declaraciones sobre Marisa Grave. Ahí sí no. Supuse que por lo menos ahí hicieran algo, ¿no? Qué raro. Sin ser de Fuerza Popular, siendo específicamente de la izquierda en este caso, ¿no? ¡Ay, achus! Salud, salud. Es la época de la alergia. ¡Oh! Y con la humedad con la que ha amanecido el clima hoy día, no hay forma, ¿no es cierto? Pero, de nuevo, todo el último pleito, digamos, de Frente Amplio comienza con la expulsión de Richard Arce, ¿no es cierto? Ya la Junta de Portavoces ha dicho que no reconoce la expulsión de Richard Arce, porque además estaba en la mesa directiva. Entonces, no estaba en la mesa directiva, pero lo que ha dicho es que que Frente Amplio resuelva primero sus problemas internos, ¿no es cierto? Y el problema interno, justamente, es que no habían aprobado un reglamento interno. Y al no haber aprobado un reglamento interno, porque no se reúnen, entonces simplemente no se le puede aplicar un reglamento a una persona si es que no ha sido aprobado. ¿Y qué es lo que dice la facción Arana? No, pues, somos 20. 12 fueron de licencia, quedamos 18. Nosotros éramos 10, ellos eran 8. Aprobado. Eso me parece bien poco democrático, ¿no? Sí. Pero en fin, entonces vamos a ver qué pasa en el asunto, pero en fin. Es que hay que añadir efectivamente que el congresista Morales ha pedido disculpas a todas las mujeres. A todas menos a Marisa Grave. Sí, no se las ha aceptado porque ha sido generalizada. La disculpas no ha sido orientada. A la única tendría que pedir disculpas en particular. O sea, fíjense. Ofensa pública, disculpa pública. ¿No es cierto? Ofensa privada, disculpa privada. Pero ofensa pública implica, creo, tú te pidas disculpas a la ofendida. Correcto. En primer lugar, y bueno, y luego a todos los demás. Pero a los aludidos. A los aludidos, claro, ¿no? Luego a los pero aludidos. primero a la persona, pues, a la cual se estaba haciendo referencia, ¿no? Además de una manera tan vulgar. O sea, a mí mi mamá me enseñó, pobre hombre no se casó nunca, me imagino, si su mamá le enseñó y él aprendió bien aprendido, todas las mujeres son chismosas, ¿no? Chismosas y luego y mentirosas. Todas. Entonces, la esposa del señor Morales, las hijas del señor Morales, su mamá también, porque así su mamá se lo enseñó, porque, ¿no? Entonces, el señor nació de un huevo, porque y después dijo, no, que él amaba a las mujeres, que él había luchado por los derechos de las mujeres. Sí. Él cometió un exabrupto. Sí, pues no, lo que le salió es lo de adentro. Entonces, mira, macho, así sea de derecha o de izquierda, macho se queda. O sea, no hay cómo cambiarlo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa al final. Pobrecito, es machista, pues, ¿qué vamos a hacer? Y eso, se cura, sí, pero, en fin. Ahora, hay otra parte de esa entrevista que es horrible, ¿no? Y sobre lo cual no ha pedido disculpas. Le dice que ella lloró, Marisa Grave lloró para que la nombraran.
Y le hemos nombrado por pena, pues, porque se puso a llorar. Esa es la típica del machista, pero esa es la clásica del machista. El machista ningunea a otro ser humano, sea hombre o mujer, ¿eh? No, él es un llorón, pues. Por lloriquear, pues, igual a las mujeres. La mujer lloriquea. ¿Qué lloriquea? A cualquiera le cae su cachetadita, ¿cuál es el problema? ¿No? Y el policía le dice a la señora que va a la comisaría, pero que llora, mamita. Así es la vida, pues. No, total, las mujeres son bien mentirosas, ¿eh? O sea, es la típica respuesta de el policía machista frente a una mujer que se va a quejar de un abuso. ¿Verdad? Típica, mentirosa, chismosa y lloricona, lloriqueada. Tú lloras nomás, mamita, ¿no? Tú lloras, ya. Bueno, el problema es que este es un representante del pueblo, El digamos, padre ¿no? de la patria. Es un padre de la patria, es un congresista de la República y de izquierdas todavía. Y todavía de izquierda, progresista, ¿no? Claro. Luchando por los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Perdón? ¿No? Y es verdad, pues, macho que quiera camuflarse, donde quiera camuflarse, macho será, ¿no es cierto? Es muy, muy machista, ¿ya? Y claro, lo que están denunciando es el autoritarismo de Marco Arana, porque Marco Arana o sea, en el fondo, fíjense, parece mentira lo que voy a decir, Marco Arana maneja su bancada como Keiko. O sea, quiere que la bancada de Frente Amplio sea la bancada de Keiko Fujimori. Bueno, se equivocó de baño, pues así no funciona, ¿ya? no funciona, entras al otro, ¿ya? Porque en esa bancada tú no tienes mujeres sumisas, pues. Claro. Y no las vas a tener, porque además, finalmente, al final de cuentas, esto va a terminar muy mal para todos. Muy mal para todos. Ahora, varios congresistas de otros partidos han señalado su molestia con las declaraciones congresistas morales, ¿eh? Entre ellos Alberto Belaúnde, Guido Lombardi. Han dicho, mire, francamente, yo no quiero estar sentado con una persona así. Un cavernario, dijo Guido Lombardi. Claro, claro, porque, miren, lo que pasa en estos casos es que se afecta a toda la institución. O sea, ese es el problema. Igual pasa con la prensa, igual pasa con la iglesia, igual pasa con instituciones donde un miembro hace una cosa completamente absurda, ¿no es cierto? Y insultante, pues, ¿no? Inmediatamente se asocia a la institución con esa conducta. Y obviamente otros congresistas han dicho, no, perdón, yo no soy así, no tengo nada que ver con esto. Dicho sea de paso, y mientras esperamos a Marisa Grave, quería hacer una aclaración. Ayer de nuevo, gente muy, muy violenta de ciertas sectas evangélicas ha comenzado a atacar nuevamente en el Twitter, y yo tengo que hacer algunas explicaciones que creo que no se están entendiendo, ¿ya? La religión católica no es una secta, empecemos por ahí. Algún día voy a tener que hacer una definición larga de lo que es una secta y quién es sectario, ¿ya? 2, no todas las iglesias evangélicas son sectarias, ¿ya? Y como me aclaró una persona con muy buena fe, me dijo, fíjese, yo soy evangélico y no apruebo ninguna de estas conductas. Y me hizo recordar una cosa que me han explicado, que es cierto. La mayoría de las iglesias evangélicas en el Perú no apoya a personas que leen el Levítico de manera literal. Porque esa no es el espíritu del protestantismo. O sea, la libre interpretación de la Biblia es todo lo opuesto del literalismo. Claro. ¿Ya? Entonces, más bien están en contra de este movimiento de Con mis hijos no te metas, que es un movimiento político, no religioso, financiado con dinero de empresarios vinculados al mundo evangélico, que quiere la vacancia, pero Pablo Kuczynski, que está tomando este asunto de la ideología de género con fines absolutamente políticos. Y eso hay que denunciarlo, ¿no es cierto? Porque si el cartel dice vacancia PPK, o PPK quieres homosexualizar a mis hijos, es evidente que esto es una protesta política. No tiene absolutamente nada que ver con el cuidado de los niños o con el cuidado educativo, ni siquiera con la fe. ¿Ok? Entonces yo sí los puedo llamar sectas fanáticas porque son fanáticos religiosos. Algunos, otros son unos oportunistas y otros son políticos que están utilizando este grupo evangélico para hacer bulla, mostrar un despliegue de dinero bastante importante, de cuya cuenta nadie sabe dónde sale, ¿no? Y al final de esto, finalmente, tratar de sumar al cargamontón, ¿no es cierto? Eso es, no es más que eso, justamente en épocas de censuras, interpelaciones, etcétera, ¿no?
con esta tontería que la palabra género da cáncer, más o menos, ¿no? El pobre congresista Tubino, que es una buena persona, pero que hay que quitarle el teléfono, ya, ¿no es cierto? Le quería partir le dijo tarada a mi amiga Augusta Cornejo, que es una mujer brillante. Tarada, le puso, tarada, ¿ya? No la conoce, yo sí la conozco, es una mujer brillante, es una mujer que tiene, a ver, 2 posgrados en literatura y en lingüística, ha trabajado años en la Universidad de Estados Unidos, ha regresado al Perú y se encuentra con este señor que le dice tarada, ¿ya? Entonces, ya pues, o sea, ese no es un argumento. El argumento, la cuestión que se les se ha planteado es que ellos no pueden declarar cancerosa pues una palabra, y que porque existe esa palabra van a, o sea, a ver, estos congresistas, los del fujimorismo, plantearon la pena de muerte para violadores y han votado en contra de que le quiten beneficios penitenciarios a los violadores. ¿Por qué? Porque el proyecto decía la palabra género. ¿Qué les importa qué género tienen los violadores? O sea, discúlpenme, están presos por violación, ¿ya? Y efectivamente y lamentablemente hay violaciones, pues, no solamente a mujeres y niños, sino también a hombres y también a homosexuales, lamentablemente. Esa es una realidad. Y se les viola por su condición de homosexuales, tanto lesbianas como homosexuales. Y ese es un delito. Entonces sí, pues hay un problema justamente también para esa población y se tiene que incluir. Entonces, que esas violaciones les parecen buenas. No, pues la violación es un delito, sea cual sea la víctima. El victimario tiene que ir preso y la víctima tiene que ser resarcida. O sea, así de claro, ¿ya? Con una condena con privación de la libertad para la persona que cometió el delito, ¿no es cierto? Y mientras más pequeño sea la víctima, por supuesto, más gravedad tendrá la pena, pero eso no quiere decir que no tengan pena y que hay que darle beneficios penitenciarios, etcétera, ¿no? O sea, si tú le has quitado los beneficios penitenciarios a los narcotraficantes y a los asesinos, yo creo que a los violadores también hay que quitarle los beneficios penitenciarios, por la misma razón, porque son crímenes muy graves, que no tienen que tienen que tener un castigo acorde con la gravedad del crimen, del daño cometido, ¿cierto? Eso es todo. Entonces, si tú votas en contra de eso, ¿qué cosa quieres que te diga la gente? No, yo he votado contra la infiltración de la palabra género, ¿no? Y ahora me difaman. No, nadie lo difama, se equivocó, cometieron un error. Felizmente el proyecto se aprobó. Y fíjate que ahí solo fueron 15 el fujimorismo, ¿eh? No todos. Y felizmente el proyecto se aprobó, porque era una barbaridad que no se apruebe, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema, ¿no es cierto? Acá, ¿qué me están poniendo? Ya, que Torne tiene patrocinio ilegal incompatible. No, doctor Bedoya, que me está escribiendo. El patrocinio ilegal incompatible implica que una persona que ejerce el patrocinio de una empresa, ejerce el patrocinio de una competidora. ¿Se da cuenta? O sea, es como si usted fuera abogado, no sé, pues de RPP y de Radio Santa Rosa. Aunque nosotros no somos nada, ¿no es cierto? Ok, ¿ya? Y en un litigio de una contra otra. Ya, eso es patrocinio ilegal incompatible. Ya, el señor Torne no ejerce el patrocinio ni de Chinchero ni de ninguna otra competidora. En la licitación pública y en ningún otro acto. Entonces, lean bien el Código Penal. Me imagino que si ya llegó hasta el artículo 385, ha leído bastante. Lo está leyendo secuencialmente. Claro, ya está llegando casi al final, ya está llegando, ¿no? Bueno, vamos a la pausa. Bueno, muy bien, miren, hay un señor que ha leído el catecismo. ¿Qué puso? Dice que la homosexualidad es intrínsecamente desordenada, contraria a la ley natural y que están llamados a la castidad. Efectivamente, señor People, eso dice. Pero en el día siguiente dice ¿acaso vamos a matar homosexuales? No, dice, los demás, o sea, los que no son homosexuales, tienen la obligación de no discriminar y acoger. Eso dice. Y están llamados a la castidad, como están llamados a la castidad todos los no casados, o sea, los heterosexuales también, ¿ya? Muy bien, nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Gracias a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RCD Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV Cusco, emisoras afiliadas a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, y también a nuestras emisoras dominicas Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Gracias a ellos estamos a esta hora en vivo en AM y FM en estas zonas de nuestro país. Recuerden que tenemos un canal en YouTube, Sodomco, donde pueden encontrar este programa en su, digamos, en su versión audio, y también estamos en el Facebook Live en vivo con imagen, hola, a través de Radio Santa Rosa. Bueno, sí, estamos esperando a Marisa Glave, pero por alguna extraña razón, nosotros estamos a 4 cuadras del Congreso. No sé por qué les es tan difícil llegar temprano a Radio Santa Rosa. Es fácil, de verdad, a esta hora entrar al centro es muy fácil, es la mejor hora para entrar al centro. Así es. Bueno, acá me escribe Augusta Cornejo y yo le estoy poniendo en el Twitter que me enteré tarde de los insultos del señor Tubino, si no yo hubiera intervenido inmediatamente, porque si él la conociera, estoy seguro que él se rectificaría inmediatamente, como debería rectificarse con otro señor al que le dijo que le iba a partir la cara. Sí. Te quiero tener al frente para partirte la cara. Entonces, ay, Diosito, por favor, quiten el Twitter, quiten el teléfono. Es como a Donald Trump. ¿Ya? No, a ese señor, por favor, quítenle la cuenta. No, y además es puede provocar una guerra mundial en cualquier momento. Porque entonces que en Estados Unidos analizan todo, sí, ¿no? Y por las horas que por las horas en las que el presidente de los Estados Unidos tuitea, aparentemente pues está en el baño o está solo, se esconde, ¿ya? Entonces, no le quitaban el BlackBerry a Obama cuando estaba, digamos, ya asumiendo la presidencia. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Trump? No se lo quitan, parece que se lo saca del bolsillo, tiene su cuenta y le encanta manejarla a él, ¿sí?, personalmente. Entonces dice barbaridades. O sea, es como cuando le dieron el Twitter a Alan García, juguete nuevo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, escribía, le parecía genial. Genial, porque podía comunicarse directamente sí, con la población. El problema es que sin ningún filtro, ¿no? Entonces, no, la gente que está analizando el Twitter de Obama dice que lo que revela, de Obama no, de Trump, es que lo que revela es que está muy solo, ¿no? ¿Así? Sí, muy solo. Entonces, por eso es que toma estas decisiones impulsivas, dice estas barbaridades, y ya la gente, bueno, lo que ha logrado es que miles de personas entren al Twitter solo a leer a este loco, ¿no? Es que, la verdad, pero en fin. Entonces, bueno, ahí ya por supuesto empezaron los ataques nuevamente. Hay temas que tú hablas e inmediatamente te atacan en el Twitter. ¿Ya comenzaron? Sí, pero el bloqueo es instantáneo. Ajá. Yo tengo, es la vacuna. Serán unos 6 o 7 bloqueos en la pausa comercial. Ahorita, mermelera, maldita, desgraciada, ¿no? No sé, sí pues, pero lamentablemente pues, yo no les creo pues su preocupación por los niños, a estos señores de con mis hijos no te metas, no les creo porque nunca se han preocupado por los niños, tienen una preocupación política. Entonces, si quieren hacer política, y lo reitero nuevamente, la Iglesia Católica, por disposición del derecho canónico, no permite que los religiosos participen activamente en cargos públicos, ¿ya? Salvo una cuestión, señala que por razones absolutamente extraordinarias, ¿no? Uh-huh. Imagínate, pues en un terremoto mueren todos, ¿no? Y el padre, que es el sacerdote que está en el pueblo, sobrevive y tiene que organizar, tiene que dirigir pues a defensa civil por unos días. Ya, pero estamos hablando de cosas así, ¿ya? En cambio, en las iglesias evangélicas más bien promocionan que participen en política activa. Por eso que tenemos la cantidad de pastores que tenemos dentro del Congreso que no son representativos, ¿no es cierto?, en respecto a el número total de evangélicos que hay en el Perú. Están sobre representados, ¿no? Y sobre representados además sin respetar la división Iglesia-Estado. Ese es el otro problema. Tienen que respetar la división Iglesia-Estado y no la respetan. En fin, bueno, acá me están mandando algunas de las cosas que dijo Carlos Tubino en los últimos 2 días. Eres un pobre, triste imbécil para difamarme. Si estuvieras delante de mí, te parto la cara. Y eso se lo dice a cualquier persona. A un señor Muñoz, y es esa cosa terrible. Ahora, yo me imagino, no sé, si él hubiera sido mi almirante, me hubiera tenido miedo. Bravo, ha sido bravo, ¿ah? Debe haber sido bravo, El comando debe haber sido, ¡oiga usted! ¡Imbécil! Entonces, ¿no? Aprenda a saludar o le parto la cara. ¿Qué
qué contradicción, ¿no? Porque él escribe así, sin embargo, hemos hablado en más de una ocasión con él, acá también la radio se le ha Muy entrevistado, bien. y siempre nos ha contestado las llamadas. Por eso ¿no? te digo, hay que quitarle este aparatito, porque no le está haciendo bien. Quítenle el aparato, ¿no? Es una cosa rarísima, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, curioso. Ahora, hay también dentro del fujimorismo toda una corriente que sí quiere pactar con PPK. Aunque sí, yo creo que sí, que no es la de Keiko, ¿ah? Pero pactar en qué forma. En la que sea, gabinete con fujimoristas, ¿no? Este gabinete se va y viene otro con gente del fujimorismo, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Entonces, ya pues, Un gabinete de consenso. ¿no? Indulto al padre. Gabinete multipartidario, indulto al padre. Ya pues, pero hay un problemita, ¿no? Eso no es lo que votó el Perú. O sea, el Perú votó para que el Ejecutivo no estuviera en manos del fujimorismo. Así es. Votó por 40.000 votos, usted, ya, ok, pero votó para que no estuviera en manos. Entonces, hay ahí una decepción al voto popular. Entonces, no se puede hacer. Ese es el tema, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay que tener mucho cuidado con determinadas propuestas, porque muy cercanas, digamos, a la votación hace un año, no pueden traicionarla de una manera tan abierta. Ahora, recordemos que Pedro Pablo Kuczynski se fue a la casa de Monseñor Cipriani, lo hicieron sentarse en una sillita chiquitita, ¿no? Lo hicieron sentarse atrás, o sea, le tomaron fotos no permitidas, o sea, fue una emboscada política, que de nuevo la Iglesia Católica no debería meterse a hacerla, pero fue una emboscada política para darle un aspecto de, no sé, pues de reina, Keiko Fujimori, y a él de vasallo, ¿no? Ujú. Pero ni con esas, igualito fue, eso fue después de Saavedra, ni con esas. O sea, siguió el mismo. Entonces dicen, no, hay que tratar, Kuczynski la tiene que tratar mejor. Entonces la tiene que llevar a Palacio, la tiene que tratar como reina, la tiene que... Pero no ha funcionado, pues, ¿no? No va a funcionar, funcionará. ni con esa. Bueno, dice Marisa Glave que está en Tacna, pero que ya está llegando, que está cerquita. Mi operador mira hacia atrás y dice que está entrando. No está entrando. Es el fantasma de Marisa Glave, ¿no? Es una Marisa Glave, ¿cómo se llama esa cosa? Un holograma de Marisa claro, Glave, claro. pero no está llegando Marisa Glave. La segunda vicepresidenta y congresista de Peruanos por el Cambio, Mercedes Arao Rosa María, ha dicho que la vacancia presidencial es un escenario riesgoso y una hipótesis con la que no se debe jugar. O así Son es. sus recientes expresiones, ¿no? Bueno, claro, yo sí juego con ella porque yo sí creo que viene, ese es el problema. O sea, obviamente no quieren ni pensarla, ¿no es cierto? Pero la verdad es que o sea, nadie quiere eso, por cierto. Eso es un escenario de gran inestabilidad para el país. Pero es que no parece ser otro el propósito de Keiko Fujimori que no sea ese. Pero no puede aplicar ese propósito si el presidente está encima pues de 30. Mira, tiene que bajar a menos de 10% de popularidad. Claro. Tipo Toledo, tipo Mal al final. Ahí lo atacas. Ahí lo atacas y le das de alma. Y no hay ningún problema porque no tiene respaldo popular. Pero un presidente que todavía tiene un tercio del país a su lado, es muy difícil de bajar. Es muy difícil. Porque la gente puede decir, no me gusta el presidente, pero tampoco me vengas con una nueva elección. ¿No es cierto? Entonces, ese plan se va a concretar en la medida en que el presidente no tenga respaldo popular. Y es muy fácil que Kuczynski no tenga respaldo popular. Pues esa es la situación. Esa es la situación. Ahora, mientras más acorralado esté, más débil la gente lo va a ver, y a las personas en el Perú, lamentablemente, aun cuando sea la víctima, no les gustan los presidentes débiles. Les gustan los presidentes con autoridad, que mandan en el Perú, que manejan el Perú. Me están pasando todas las cosas que ha dicho Tubino, qué espanto. El que da asco eres tú, le dice a otro pobre señor. Qué barbaridad, qué barbaridad. Depravado, defendiendo depravaciones, repugnas, una cosa espantosa. Ay, Dios mío. En fin. Entonces, en esa situación estamos. Oye, ¿qué sabes de Patricia Donaire? Absolutamente Nada. Está en silencio, ¿no? En cura silencio. Ahora, de una entrevista buenaza que decía, existen 20 colegas de la bancada que me apoyan, pero callan por miedo. Yo ya lo había contado, pero bueno. Y de ahí de repente, silencio total. Ahora, no está participando en las reuniones de la Comisión de Constitución para hablar del tema de la reforma electoral. Y hace su entrada triunfal Marisa Glave
Luego Bienvenida, ¿qué tal? de haber atravesado Tacna, Wilson, el bypass de Castañeda que se cae y llegó. Y con la Rosa justa. María, buenos días con todos los que nos escuchan. Disculpen, por favor, por la tardanza. Yo sé que son días difíciles. Y Son días difíciles. días sí. complicados. Bueno, creo que ha sucedido algo notable en la bancada de Frente Amplio. Hemos conocido a un ser desconocido. El congresista Morales, yo nunca lo había escuchado, como dicen, mentar. Y ¡pasu! Que el hombre, discúlpenme, está en tu bancada. ¿De qué caverna han sacado a ese señor? Todas las mujeres son chismosas, pues su mamá le enseñó, ¿eh? Y mentirosas. Todas. Pero se refería en particular a Marisa Glave. O sea, por culpa de Marisa Glave, que es Eva, todas somos pecadores, ¿no? Ella introdujo el pecado del mundo. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Tan machista es así en el trato diario? Mira, yo la verdad lamento mucho esto, no solamente por el tema personal, digamos que, en fin, tengo bastantes años ya reivindicando el derecho de las mujeres en participar en la vida pública y de alguna manera uno ya genera pues como un cuero, ¿no es cierto? Y una barrera para que no te afecte, pero creo que este tipo de cosas en realidad lo que hacen es afectar a las mujeres en general, ¿no? Y ratificar estos especies de sentidos comunes machistas que tenemos en la sociedad que agreden, ¿no? Hace relativamente poco tuvimos al cardenal reaccionando y diciéndole a las ministras, respondonas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la mujer no debería responder. Y a mí me quiere decir, comillas, chismosa, porque he salido a denunciar que están haciendo algo que está mal. Y que cuando uno ve algo que está mal, pues lo tiene que decir. Entonces eres una chismosa o eres una mentirosa. Y en este caso, pues es un error, porque no... El tema de fondo es que, después vamos a ir a los demás insultos, que no han sido pocos, pero el tema de fondo aquí es que hay un reglamento no aprobado, ¿no es cierto?, que se aplica a un congresista sin que se haya aprobado. Ese es el tema de fondo, un reglamento interno de la bancada que no fue aprobado por la bancada. ¿Por qué? Ellos tienen una interpretación muy curiosa, ¿no? Somos 20... 2 estudiantes de licencia, entonces somos 18, nosotros éramos 10, ellos eran 8, ganamos, se aprobó el reglamento. ¿Eso es verdad? Un absurdo, no. A ver, vamos por pasos. El tema de fondo, Rosa María, no es si hay un reglamento o no hay un reglamento. El tema de fondo es que tenemos un impasse serio entre quienes somos de Nuevo Perú y quienes están en Tierra y Libertad, esa es la realidad. Y son 10 a 10. Y somos 10 a 10 y nosotros hemos buscado en todo momento, y eso sí quiero decirlo con muchísima claridad y sobre todo a quienes nos están escuchando, porque mi principal preocupación, Rosa María, es la gente que sí apuesta por un proyecto de izquierda en el país y que en este momento está en el fondo con mucha desazón y con mucha preocupación. Y a ellos pedirles disculpas en serio porque esto esté saliendo como está saliendo hacia afuera y decirles que hemos hecho todo nuestro esfuerzo desde octubre del año pasado por tratar de buscar mecanismos de diálogo. Y hemos presentado incluso una propuesta también de reglas de convivencia interna, un reglamento si le quieres llamar, que funcione con criterios de proporcionalidad, es decir, bueno, si somos 10-10, pues proporcionalmente repartamos los recursos de la bancada en el sentido de la representación, ¿no? Claro. Porque ¿cuántas comisiones? ¿En qué comisiones? no solo hay comisiones, sino también hay representación en algunos debates y en algunos temas que son importantes también lograr pues que estén distribuidos equitativamente entre todos los miembros de la bancada. Un segundo principio que planteamos fue la necesidad de, cuando salgan pronunciamientos públicos, no se trata de si el vocero está de acuerdo o no, se trata de si genera consenso al interior de la bancada. Obviamente, el vocero representa la voz de la bancada, no su propia voz. Exactamente. Y entonces sí lo que planteamos es, bueno, cuando salga algo común, como a nombre de la bancada, pues que sea por consenso. No se y si no hay consenso, y eventualmente digamos que hay una mayoría, pero y hay una minoría, pues que se respete el derecho al disenso y que se salga y se diga, pues no hay unanimidad en esta posición en la bancada, la mayoría creemos X, Y, Z, pero respetamos el derecho al disenso de determinados compañeros que tienen derecho a expresar su opinión de manera diferente. Y la tercera, última, para terminar, Rosa María, que las diferencias se resolvieran de manera democrática y que pudiéramos tener por lo menos confianza ambos bloques que ninguno intentaría una vendetta y que ninguno intentaría apropiarse de este espacio en una lógica burda de yo consigo uno más o tú te diste uno de licencia o qué sé yo, en algo que fuera grave. ¿Y cómo lo identificamos? Dijimos, nadie expulsa a nadie si es que no tenemos una votación ni siquiera calificada regular, sino que dijimos 3/4
3/4 Ya, ok, de la bancada 75%. tienen que estar de acuerdo. Entonces, ¿qué cosa significaba? Si tú quieres expulsar a alguien, necesitas 15 votos. Ahora, para que sea suficientemente grave, digamos, lógico. ¿no? Y no sea una Esas utilización reglas política. nunca se ¿no? aprobaron. Las primeras reglas no las íbamos a aprobar, lo de 3/4 partes sí, tuvimos una reunión, claro, tal vez ahí sí yo debo decir que he pecado de ingenua, igual que mis compañeros de Que fue de Nuevo palabra, Perú, claro. que tuvimos una reunión larga, tensa, y dijimos, acordamos esto por unanimidad, Rosa María. Pero de palabra. Pero de nunca hicieron palabra. un acta. El No, acta, porque el digamos uno actísimo. confía, la verdad, yo parto, discúlpame Rosa María, Lógico. yo parto de la buena fe. No, lógico. Y sí parto de confiar en mis compañeros y en mis compañeras. Creo y voy a seguir creyendo que la política es en realidad una acción de servicio. Esa es la decisión que yo tomé desde la primera vez que estuve en Ahora, esto. Ahora me lo lamentable- pienso 20 veces también, Sí. digamos, pero... Es una acción de en servicio, fin. por supuesto. Es un servicio público. Ahora, ¿qué pasó con Arce? Lo expulsa el sector O de sea, Torreón. lo que entonces, esto es el antecedente, Lógico. digamos, ¿ya? Entonces ese es el problema de fondo. Sobre la particularidad o lo que espero pronto sea simplemente una anécdota, Así es. es que han pretendido jugar con el quórum. No sé si Exactamente. quienes nos están Sí, escuchando, sí, pues es sí. medio complicado, pero es como, ¿cuándo es válida una reunión? Entonces lo que ellos están tratando de decir es que como hubo un congresista que se fue de viaje Claro. y que yo mandé una carta donde no pedía licencia, Rosa María, ni me exculpaba. Claro. Yo mandé una carta a nombre de los 10 congresistas del Nuevo Perú, diciéndole al vocero que nos estaba citando en una hora que era irregular, porque nosotros nos reuníamos en las noches, porque los congresistas, que sí Trabajan. trabajamos, Claro. tenemos un montón de comisiones en el día, y que las 4 de la tarde era una hora irreal para reunirnos, y que teníamos un pleno a las 5 de la tarde, con lo cual no habría tiempo para un debate real, y que me extrañaba que mandara una citación por correo electrónico, ni siquiera él, sino su asesor, con menos de 24 horas de anticipación, donde decía aprobación del reglamento interno de la bancada y posición frente a la reforma electoral. Dos temas cruciales para nosotros, Rosa Claro, María. que demora Nosotros horas. estamos en este momento intentando un proceso súper complejo de recolección de firmas, de constitución de una organización, y entenderás que el debate de la reforma electoral sí es particularmente importante. Entonces, ambos temas, el de la reforma y el del reglamento, no los íbamos a resolver en una hora. ¿Cuál fue la Corriendo. respuesta? Y le mandé una carta diciendo, por favor, por estas razones, simplemente Postergalo. vuelva a citar Así la es. sesión para que estemos con la posibilidad de participar democráticamente. Contestó diciendo que, No. además, ojo, le puse también que se estaba incumpliendo un acuerdo. ¿Por qué? Desde octubre, como te cuento y les cuento, nosotros planteamos la posibilidad de un conjunto de diálogos para tener reglas de convivencia. Quedamos 2 veces en constituir grupos de trabajo. Una vez fue la decisión de que Tierra y Libertad nombraba 2, uno de ellos este señor Morales, y nosotros nombrábamos 2 congresistas. Nuestros congresistas buscaron al señor Morales y al señor Rosas y ellos les dijeron, no, Tierra y Libertad no tiene acuerdo, así que no discutimos. A pesar de que teníamos un acuerdo de bancada, de que ellos 4 debían ponían de acuerdo. consensuar. No se logró y después en marzo de este año, Rosa María, llegamos al acuerdo de que, los presidentes de comisiones y las presidentas de comisiones de la bancada, más los voceros, constituimos un grupo de trabajo y intentamos consensuar un reglamento interno para reglas de convivencia. Perfecto. Marco no nos citó para eso. Y después simplemente nos llega una carta diciendo se va a aprobar un reglamento. En la carta que yo le mando le digo, disculpe, nosotros tenemos un acuerdo de un mecanismo de trabajo. Claro. O sea, esto no se puede hacer Y ese así, reglamento que mandaban digamos, ¿no? difería mucho no de los nos acuerdos. mandaron el Ni reglamento. siquiera ahí Entonces, existe. ese es el tercer punto. Nos mandan esta convocatoria, incumpliendo acuerdos previos, en una hora que no es la hora regular, y en tercer lugar, nos dicen Vamos a probar un papel que usted que no no puede sé revisar. cuál es. O sea, usted no me ha mandado ni siquiera la Hasta propuesta de ahora no lo he reglamento. Hasta ahora no la ha mandado. Yo he accedido al propuesta. reglamento supuestamente aprobado, pero que es irregular e ilegal, por la oficialía mayor. Si no, no me hubiera enterado. Entonces, Ahora, y con ese es demasiado, reglamento, Rosa y con ese María. reglamento expulsan. Entonces, ¿qué hacen? Dicen que van a aprobar esto. Ahora, imaginemos que sí tenían quórum, porque en realidad es mentira, no lo tenían. Pero imaginemos. Pero en fin, imaginemos que sí tenían quórum. ¿Es legal aprobarlo así? No. ¿Por qué? Porque ahí sí, eso sí me lo vas a entender tú, y quisiera que quienes no son abogados o no andan en este mundo en el que andamos rodeados de abogados a pesar de que en realidad no los queremos tanto, me disculparán, no es el gremio que más quiera. Está bien. Hay una cosa que es el voto regular o la mayoría de una reunión que tiene un quórum, y otra cosa es una mayoría de miembros. Así es. Son 2 cosas muy diferentes.
El reglamento interno del Congreso, que es la ley del Congreso, es decir, que es como la constitución de los congresistas, dice que los grupos parlamentarios, las bancadas, se rigen por un reglamento interno aprobado por la mayoría de sus miembros. Así es. No de los presentes, no de si la reunión tuvo quórum o no tuvo quórum, no, De sus la miembros. mayoría de sus O sea, miembros. en el caso de ustedes, y en 11. el caso nuestro, 11. 11. No hay otra discusión. ¿Por qué? Porque resulta que hay Es una bien fácil, es una modificación de la matemática. ley. Hay una matemática. Hay bien una fácil. matemática, no sé cuántos matemáticos se habrán contratado o contratarán que le digan 10 es igual a 11. No, pues señor, 10 es igual a 10, 11 es igual a 11. Claro. Y entonces se necesita una votación calificada, porque hay, a diferencia, tú cuando tienes una norma que te dice puede aplicarse supletoriamente, es cuando tú no tienes norma. Así es. Pero cuando hay una norma específica No hay nada para que- un tema específico, no aplica supletoriamente nada, Nada. ni ninguna interpretación de nada. Bueno, Ahí sí. aplica la literalidad. ¿Y No. qué cosa dice el artículo? Dice, necesitan mayoría de sus miembros. Entonces, es muy simple. Bueno, el hoy tema. día, digamos, este reglamento inválido se Ilegal. aplica, ilegal, se aplica a un- Pretenden aplicarlo. y lo expulsan. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de No, fondo de la expulsión? yo no voy a entrar al tema de fondo, porque en este caso me parece que lo de forma es suficientemente grave. No, yo sé, pero ¿Ya? digamos, pero Y ¿por qué- yo por lo qué que hay he tanto dicho con interés en- claridad, mira, el argumento de ellos es que hay una deslealtad de él contra Marco. A mí me parece muy como, o sea, cuando es deslealtad contra Marco, expulsas a un congresista, pero si es deslealtad contra Indira Wilca, no, si es deslealtad contra Marisa Glave, o sea, no, digamos, si es deslealtad si ese es el contra criterio- Verónica Mendoza, no, Sí, porque sí. digamos, si yo saco la cantidad de veces que los congresistas vinculados a Marco Arana en Tierra y Libertad han insultado a Verónica o a mí o a Indira o a Tania o a alguna de las compañeras que estamos en este espacio, pues tendría que haber expulsado a 4. ¿No es Pero cierto? fácil. Pero obviamente Ahora, no, vamos- están vamos- expulsando a Ahora, quien comillas habría sido desleal. mira, después de Hay que te una dice- segunda cosa que yo sé que también, conociendo que te interesa el tema de la institucionalidad y seguro a quienes nos escuchan también, es el tema de que no solo se aprueba ilegalmente este reglamento, Rosa María, sino que después de aquella reunión, en fin, de ellos mismos. de ellos mismos, sin la bancada en general, nunca más hemos vuelto a recibir ninguna citación de nada, De nada. de la bancada. Después de eso, de haber aprobado ese supuesto reglamento e inscrito un acta donde ponen solo 10 firmas y un acta donde dicen que una persona estuvo entre las 4 y las 5 y yo tengo una filmación de esa persona en una comisión oficial entre las 3:25 y las 5:10 de la tarde, o sea, es decir, es imposible que San estuviera. Martín de Porras tiene el Ma- don de la ubicuidad, ubicuidad. sí. Así es. Aparece en otros presentan esa acta y esa acta dice que tiene solo un tema de agenda, que es esta aprobación y que son estos señores los que firman. En teoría hay ahora un supuesto tribunal Claro. de una supuesta corte. ¿Cuándo se eligió ese supuesto tribunal de esa supuesta corte? En, No ese- tengo la menor idea. en esa misma reunión. En esa acta no está. No está. Así que en teoría en esa reunión no se eligió nada. Ahora, pero ya te Así dijeron- que, ya. no sé, pues, o sea, no Bueno, sé. ahora vamos- No, o sea, vamos al la desenlace. cantidad de las irregularidades es tan grande que ya Ahora, pues, o sea, no vamos- tiene ningún claro, grado ahora, el de desenlace nada, es ¿no? que ustedes no van a caminar juntos, eso está clarísimo. Hay 10 que se van por su lado, no se puede hacer porque hay una ley antitransfugismo, están obligados. Esto es un matrimonio forzado, ¿no? Hasta que la ley cambie. Yo estoy seguro que hay un montón del fujimorismo que quiere que la ley cambie, ¿no? Pero es un matrimonio forzado. Ahora, si ustedes no coinciden su inscripción, ¿el Partido Humanista es una opción? Mira, Rosa María, yo creo que esto es un tema diferente a la norma del transfugismo. Ojo, ayer lo Claro. estuvimos conversando, porque la norma, que además además acá no aplica ningún tipo de transfugismo de nada, porque acá nosotros nadie nos está pagando para irnos a ninguna fuerza política Así ni nada es. por el estilo. Somos gente que tiene principios claros y apuestas claras y lo estamos demostrando cotidianamente. Yo me he mantenido, igual que los compañeros del Nuevo Perú, en nuestra participación clara sobre las posiciones en las que estamos. Y acá además no hay 3 o 4 o 5 que quieren armar un grupo, es en realidad una división, si quieres, mitad y mitad, o sea, es decir, exactamente 50 y 50. Nosotros no hemos querido renunciar, hemos podido renunciar antes de que se aprobara la ley, porque Claro. como les estoy contando, esto nosotros lo hemos identificado desde el año pasado. Ahora, Marisa, tú venías de Tierra y Libertad. Sí,
Y Eso hemos, es lo que me parece más y, sorprendente. sí, y doloroso, además, Claro, para mí venías de- y para todos. Pero ya renunciaste a Tierra Libertad. Yo renuncié el año pasado a Así Tierra es, Libertad, así Rosa es. María, fue público. A mí me Así parece es. gracioso que ahora digan que recién he renunciado a Tierra Libertad. No. Si lo conoció todo el mundo, salió en los Así es. periódicos, Claro. lo publiqué en mi cuenta de Facebook. De hecho, Tú y renuncié varios, antes. tú y varios. Yo renuncié antes frente a Pedro Franque, que Claro. era mi coordinador nacional. Así es. Y después de mi renuncia a él me dijo, por favor, no lo vuelvas público hasta que no lo hagamos colectivamente. Y yo le dije, sí, no te preocupes, cuando lo hagamos colectivamente lo hacemos. Pero Ahora, ese es ¿por un qué tema crees- conocido hace mucho ahora, tiempo, ¿por qué ¿no? crees que hay esta cosa tan, discúlpeme, tan machista? Porque todos los que salen a hablar del lado de Marco Arana son hombres. Y todos los que salen a hablar del lado de ustedes son mujeres. No sé si te has dado cuenta, ¿ya? Entonces, es una cosa. Ayer yo escuchaba a un congresista del lado de ellos decir. Bueno, a Morales decir que tú eres una llorona, que esa es la típica de la comisaría, ¿no? Cuando no se llorona, pues señora. Y que te han dado más o menos un puesto de favor, porque eres Me una parece muy llorona, gracioso. ¿no? Y Fue unánime ese, comillas, puesto a favor, que además no pedí. Pero bueno, No, agradezco a mis compañeros por la votación y no tiene nada que ver con el llanto, sino creo que tiene que ver con que fui la más votada del Frente Amplio. Pero en fin, será claro, otro no, debate. y la segunda cosa, que Verónica Mendoza y tú están en un conciliábulo para sacarle plata a la bancada, para mantener a Verónica Mendoza. Esa es la otra que escuché hoy en la mañana. Es muy gracioso, porque si fuera La Plata, Rosa María, a mí me parece muy gracioso. Ayer me preguntaron si es que nosotros vamos a recibir algo de los millones que va a recibir su partido por el proceso electoral, porque Sí, pues. ahora ya viene la financiación de los partidos. Y ustedes no van a recibir Y nada. yo contesté diciendo que no, y que además en ningún momento hemos pedido recibir nada. O sea, es decir, Tierra y Libertad se va a recibir. sí, claro. Digamos, sería obviamente un gesto democrático de parte de ellos el plantear que esto no lo consiguieron solos y que hay un conjunto de organizaciones de por Creo medio. que les den un mango. Pero ¿ah? la verdad es que ni siquiera lo hemos planteado y no lo vamos a plantear porque lo nuestro no es un tema de plata. Y si a ellos les interesa la plata, que se queden con su plata. A mí no me interesa eso. A mí me interesa poder seguir trabajando políticamente concentrada en lo que me tengo que concentrar, Rosa María, que es no permitir la corrupción, enfrentar los lobbies, Sacar tus enfrentar leyes. el mal manejo de lo que puede haber de la plata en el Estado, porque es nuestra tarea fiscalizar, generar iniciativas legislativas importantes. El día de ayer hemos estado peleando en la Comisión de Cultura junto con la de Vivienda en una sesión conjunta frente al hecho de que se están apropiando de las playas en la Costa Verde, a la acción del señor Mesarín en la playa de los Yuyos, reconociendo que necesitamos avanzar hacia un debate de una ley de espacios públicos. Indira Wilca y yo hemos presentado proyectos de ley para la defensa de los espacios públicos. Ayer se debatía en la Comisión de Trabajo la nueva ley Pulpín y nuestra bronca frente al tema de la flexibilización laboral, que sé que tal vez ahí tenemos un debate, pero en fin, es un tema Es un debate a debatir, ideológico, ideológico. que es importante entrar en el debate. ¿Qué te puedo decir? O sea, acabamos de aprobar la reforma constitucional del agua. Hay 80 temas que estamos trabajando y el tema y que electoral son y el tema- importantes. Ayer hemos estado discutiendo el programa electoral. Ayer hemos discutido en Constitución la posibilidad de que los que cumplan 18 años hasta el día de la elección sí van a estar incluidos en el padrón electoral. Yo Así creo es. que eso es importante. Hay varias cosas que estamos haciendo y que a mí me encantaría estar discutiendo contigo Así de es. eso y no tener que estar discutiendo sobre Líos temas internos, ¿no? O sea, ¿hay alguna posibilidad, como se dice, de diálogo, digamos, Marisa Glave representando a los 10 y Marco Arana representando a los otros 10? Simplemente a veces la gente se sienta en una mesa, se toma un café, conversa 2 horas, saca una libreta y dice, bueno, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿Y en qué no estamos de acuerdo? Y vamos caminando. ¿Hay alguna posibilidad de que eso suceda? De nuestra parte, sí. Del otro lado no has No recibido sé. ninguna Nosotros invitación a conversar. Lo hemos planteado en reiteradas oportunidades. Puedo Claro. mostrar las cartas, incluso por escrito, en las que hemos pedido. Pero ya te digo de una manera avanzar ese incluso hasta debate. informal, ¿no? O sea, Yo conversemos. voluntad tengo. Y sí le he planteado a algunas personas, amigas, intentar buscar un espacio de intercambio. Yo, Rosa María, ayer gente me decía, bueno, pero ustedes ya no van a poder hablar. Dije, mira, si yo me siento a conversar con la señora Luz Salgado, que es la presidenta del Congreso, y tengo que reconocer que es la presidenta del Congreso, y más allá de las discrepancias de fondo que tengo con el fujimorismo, y que he sido y seguiré siendo una militante de derechos humanos y seguiré reivindicando el derecho de los familiares de las víctimas del Grupo Colina a decir que el señor Fujimori fue un asesino vinculado a ese grupo terrorista, o sea, Claro. de Estado, digamos, o sea, Si puedes obviamente, conversar con si ella. puedo sentarme a conversar y entender que necesitamos generar acuerdos para el funcionamiento del Congreso, evidentemente puedo conversar con cualquiera de las personas con las que sé que comparto un conjunto de principios y plataformas comunes, porque me parece que esto está respondiendo más
creo, a resentimientos personales y tal vez a afanes personales que a verdaderas diferencias de fondo. Con lo cual, nosotros dispuestos a dialogar, hemos estado desde el día 1 y vamos a seguir dispuestos a dialogar hasta el día 2025. Lo que sí no estamos dispuestos y lo que yo no voy a permitir de ninguna manera, porque así me formó mi abuela, así me formó mi madre y así espero formar a mi hija si es que algún día la tengo, es que no voy a aceptar la prepotencia y no voy a aceptar la arbitrariedad y mucho menos el ejercicio arbitrario del poder. Nunca lo he permitido ni lo voy a permitir. Y menos en un acto de machismo, ¿no? No, pero no solo en el tema del machismo contra mí, sino no, el en hecho general. de pretender En hacer general. las cosas que están pretendiendo hacer, ¿no? O sea, Pero- ahora, sobre el machismo, Rosa María... Pero yo sí veo una dicotomía mujer-hombre, ¿ah? Hay mucho de eso. Y es verdad que hay. Y hay mucho de eso sobre Verónica. O sea, una de las cosas que a mí más me molesta de la reacción de algunos es que, incluido probablemente el mismo Marco, es que no han aceptado en el imaginario que una mujer joven pudiera haber ganado las primarias del Frente Amplio, Hubiera sacado que 18% de además votación. de haber ganado, hubiera encantado a la ciudadanía, conquistado el cariño de muchísima gente, ilusionado, rearticulado un movimiento social, popular, 18% en el proceso electoral nacional, Partiendo de abajo. a una nariz de pasar a la segunda vuelta, con una proyección de liderazgo inmensa, una mujer además que es sencilla, que es amable, que escucha. Sinceramente me parece prepotente y muy machista el pretender borrarla. Y lo que más me gusta es que discúlpeme, no la pueden borrar. Es decir, Verónica tiene su liderazgo, su carisma. La gente la quiere. Estuve con ella en Puno hace Miren, poco. los Y liderazgos, no sabes cómo es. La gente reacciona no positivamente. desaparecen. Por eso yo estoy acá. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Los liderazgos no desaparecen, no se pueden desaparecer. Lo que sí es cierto, y voy a invitar a Maíz un día que hablemos largo de este tema, sé que están tratando de hablar de una ley de acoso político. Fíjense, el tema de las mujeres y la participación política es un tema muy serio en el Perú, en todos los niveles, desde el distrital, porque nos maltratan por el hecho de ser mujer. A ningún hombre le mandan un tuit diciendo cállate puta. No. A mí sí. A mí también. Y a ti también, ¿no es cierto? Cállate. A ningún hombre le mandan eso. ¿No es cierto? Claro, el señor Tubino dice que les va a partir la cara, pero es otra cosa, ¿no? Pero sí hay una licuadora. O sea, discúlpenme, el caso de Susana Villarán es un clásico de la licuadora. Miren, la performance, si quieren, del señor Castañeda Locio, pues es deficitaria, pues en todos los sentidos, y a él no le dicen vago, inepto, estúpido, o cosas que le dijeron a la ex alcaldesa. Y hay casos de mujeres, Lourdes Flores, Beatriz Merino, la misma Nadine Heredia, o sea, cualquier mujer que trate, Meche Arauz, de siquiera levantar un poquito, ¿no es cierto? Marisela Lave acá a mi lado, Verónica Mendoza, de tratar de destacar un poquito con tan poca presencia, tan poquísima presencia femenina en las decisiones de poder, cualquier mujer, la chancan acá, la hacen puré. Y la hacen puré medios de comunicación, congresistas, políticos, operadores políticos, periodistas, todos unidos a chancar a las mujeres porque no soportan que una mujer tenga poder. Pues les tengo muy malas noticias porque el mundo está cambiando y va a cambiar y cambia en ese sentido y vamos hacia eso. O sea, las mujeres en el Perú no van a dejar de tener poder y mucho poder. Aunque tu mamita te haya enseñado que son mentirosas y chismosas, te fregaste, porque las mujeres van a tener poder. Y no es porque sean lloronitas, ¿no? Ni porque estén pidiendo, sino porque les toca. Así que mala suerte. Tienes que venir más rato porque son 9:15 y nos tenemos que despedir. Lo sé. Este programa termina a las 9. Solamente en eso que acabas de decir, Rosa María, yo tengo clarísimo, mira, nuestras abuelas pelearon porque pudiéramos... votar. Nuestras madres pudieran estudiar, ¿no es cierto? Tener y una pudieran carrera. trabajar. Así es. Nuestras madres han peleado para que nosotras podamos tener libertad plena y que podamos representar y estemos en la palestra pública y política, y nosotras vamos a seguir luchando porque en esta sociedad seamos iguales y no nos vamos a carar. Así es. Podemos mandarle a la mamá de Maíz Aguilar, a la Eso, mamá que del dure, congresista dure. Morales. No me imagino ese choque. Bueno, nos tenemos que despedir.
Muchas gracias. Nos tenemos que despedir y nos vemos muy muy pronto el día de mañana y vamos a tener que agradecer a todas las emisoras de la red nacional, sobre todo a la gente del Cusco, a la convención, Cepagua, por el tiempo también, Madre de Dios, porque yo sé que quieren mucho a Melissa Glave y se han quedado escuchando, la gente de Chimbote, Arequipa, Muchas gracias, un saludo. se han quedado escuchando. Voy a Chiclayo el sábado. No, Ya. perdón, el viernes, y la próxima semana estoy viernes y sábado en Piura. En Piura, muy bien. Nos vemos muy pronto. Hasta mañana. Agradecimiento también a los que nos escriben por Facebook Live y por todas las cuentas de Sodonco. Gracias, Rosa María, gracias a la congresista Marisa Glave. Hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Nada más. Oye, todos los peruanos quieren que la obra salga, los cusqueños, ahora no así, no asá, etcétera, ¿no? Ahí no hay delito alguno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eso nos distrae de la salida del Contralor. Por supuesto que la comisión permanente recién ha formado una comisión para analizar el caso, pero quieren que se vaya con otra cabeza de la mano, pues, ¿no? Con alguna cabeza que mostrar, la del ministro de Economía. Ya, nada menos que la del ministro de Economía, o sea, no es poca cosa. El ministro Tiene de una Economía, implicancia mayor en todo caso. claro, porque el ministro de Economía normalmente es el que le da estabilidad a la inversión en el Perú. ¿Ya? Entonces, ustedes pensarán, piensen en el gobierno de García, piensen en el gobierno de Humala, en el gobierno de mismo Toledo. Los ministros de Economía fueron 2 o 3 en todo el ciclo. O sea, punto. Humala tuvo 2 ministros de Economía, García tuvo 2 ministros de Economía. Entonces, se dan cuenta. Entonces, en 10 años tienes 4 ministros de Economía. Punto. O sea, no los vas cambiando a cada rato porque tienes que garantizar la presencia de una persona prestigiosa en el mundo económico internacional, garantiza cierta estabilidad en las reglas del juego, en un país que no tiene institucionalidad. Entonces, si tú lo vas removiendo, por quítame estas pajas, lo que estás haciendo es afectar la estabilidad económica del país. De nuevo, si no hay inversión pública y privada, la pública está aguantada, habiendo para gastar, y la privada no viene, está espantada. Entonces no hay crecimiento, si no hay crecimiento no hay desarrollo, si no hay desarrollo no hay prosperidad para todos. Ayer el presidente ha dicho en España que pese a todo el Perú va a volver a crecer a 5%. Yo escuchaba, decía, ¿dónde vive en Disneylandia? Pero no pasamos este año del 2,5%, ojalá lleguemos al 3%. Y estamos con la resaca de inversiones pasadas. O sea, estamos con la resaca de que las Bambas entró a operar, pero... Estamos frenados. Absolutamente. Y lo que está haciendo la política, porque mientras la política no se mete en la economía no pasa nada. La política se está metiendo con el bolsillo de la gente. O sea, la política está frenando el desarrollo económico. Y cuando la política comienza a frenar el desarrollo económico, es hora que hagamos ya un momentito. Y eso es lo que yo escribí ayer en la mañana, que ha llamado de nuevo la atención. O sea, el presidente tiene que tomar una decisión, ¿no es cierto? O se va por el camino que propone Rospi, o se va por el camino que propongo yo, pero, o sea, no sé si sean los únicos dos, puede haber una mixtura, como me decían ayer, de los 3, o un tercero o un cuarto, pero tiene que tomar una decisión. Y ha generado muchos comentarios, Rosa María Palacios. Ayer he podido tomar el pulso de esa situación. Efectivamente, hay gente que piensa que ya se deben tomar medidas drásticas, claro, en esto, ¿no? Ahora, lo que es curioso, paréntesis, siempre hay que dar cuenta de esto, es que mientras discutíamos estas ideas, bueno, ha habido un ataque troll ayer contra mí, sí, de nuevo, 2 días seguidos, gente que apoya al Contralor, rarísimo, pero más que apoya al Contralor, insulta a Torne. O sea, basta que tú pongas, yo soy una persona que batalla sola, yo conozco mi código penal, y si yo veo que hay algo que no es delito, no es delito, pues. ¿Qué puedo hacer? Ayer me preguntan, y ahora sí agarran a Humala, como madre mía. No, pues, porque, a ver, de nuevo. Hay una persona que han exhumado, que fue enterrada por sus familiares, o sea, no está en una fosa común creada por militares, no. Fue enterrada por sus familiares y lo que ahora es una cancha de fútbol. Lo exhumaron, me imagino que lo llevarán a un cementerio formal, etcétera. Y obviamente esa persona debe tener una herida de bala, no hay otra explicación. Probablemente tiene que hacerse una exhumación, pero si lo han exhumado es porque se presume una muerte violenta. Muy bien. ¿Puede decirnos su cuerpo quién lo mató? ¿Nos puede decir la antigüedad? Sí. ¿Nos puede decir más o menos en qué época fue? Sí, probablemente. ¿Cómo lo mataron? También.
Pero ¿quién lo mató? No. Ahora, establecer un nexo causal entre el cuerpo del delito y el asesino implica mucho más investigación que testigos de oídas. A mí me dijeron, había una persona ahí que hacía llamarse, y además hay otro tema, pues, que es el contexto. En el año 92, en el Guayaga, y desde el año 91, y creo que desde el 90, se desarrolló un plan violentísimo, pero violentísimo, de incursión de fuerzas militares en la zona, y al que pestañaba, simplemente lo ejecutaban. Y eso hay un testimonio muy extenso en los tomos correspondientes del informe de la Comisión de la Verdad. O sea, ese es uno de los espacios donde, ¿se acuerdan? En algunos momentos y en algunos lugares, ese es uno de los lugares donde se violaron sistemáticamente derechos humanos, porque el ejército fue empoderado para sacar a Sendero de la zona y dejar a los narcotraficantes tranquilos, tranquilos, mientras sacaban a Sendero, expulsaban a Sendero de la zona. Entonces fue a matar, no solamente Ollantumala, sino todos. Habrían 50 bases más o menos en esa zona, en todo el Guayaga. Todos los capitanes hacían digamos, no preguntaban, ¿te das cuenta? Claro, actuaban. O sea, no preguntaban quién vive, disparaban de frente. Entonces, en ese contexto, imputarle la muerte de una persona a otra persona específica es muy complicado. Sí. Tendrías que identificar quién en el batallón, qué batallón. Entonces, sí puedes determinar aproximadamente la fecha. Los testigos podrían determinar algunos hechos, pero es muy difícil que de oídas tú puedas decir quién disparó. Y como la responsabilidad penal es personal, entonces ahí hay un problema bien complejo. Entonces, no, por eso yo creo que no le han dado tanta cobertura como esperaban, creo que sus patrocinadores, ¿no? Está en los titulares, sí, pero el fiscal ha dicho contra los que resulten irresponsables, porque obviamente si él se indica de primera entrada a una persona en particular, se le cae todo el caso. Entonces tiene que poner a quienes resulten responsables. Ojalá exhumaran todas las fosas del Perú, y ojalá el Ministerio de Defensa diera los nombres de todos los capitanes Marios, los mayores Marios y los capitanes Carlos que hubieron en el Perú desde 1980 hasta el año 2000, y que nos dijeran quién mató, quién violó a más de 2.000 mujeres que hasta ahora no encuentran ninguna justicia. O sea, a mí lo que me sorprende es la impresionante preocupación por los derechos humanos que mucha gente que jamás le han interesado los derechos humanos de nadie tiene ahora. Y que además consideraban que los derechos humanos eran solo para los terroristas y nunca para los militares, y ahora quieren que metan preso a uno que es militar, ¿no? Entonces, unas contradicciones alucinantes, pero en fin. Pero bueno, regresemos al tema de Torne. Paréntesis de nuevo. La interpelación de Carlos Basombrío ya está fijada para la próxima semana, para el día 21. Y luego de esa interpelación se puede votar una moción de censura, si se presenta, entre el segundo y el 10º día. Así que la legislatura puede terminar con la remoción de Basombrío. La pregunta es: ¿qué va a hacer el presidente? ¿Qué Por tendría eso, que hacer? Es la pregunta. claro, Ah. volvemos a Saavedra, octubre del año pasado, noviembre del año pasado. Volvemos a la misma situación que hubiéramos tenido con Vizcarra, si es que Vizcarra no hubiera adelantado su renuncia, ¿no es cierto? En una movida, como dicen, pateó hacia adelante, dijo que renuncio de una vez para evitarle pues esta agonía al país, y sobre todo porque estaba en juego la vicepresidencia, que eso era lo más grave para mí. En el caso de los otros dos ministros no, pero sí, obviamente es una política, ¿no es cierto?, de desgaste al gobierno efectuada por los congresistas del fujimorismo, no porque tengan mucha, ¿cómo se llama esta cosa?, entusiasmo en hacerlo, sino porque son sus órdenes, ¿no? En fin, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Marisa Glave. Ustedes varios me preguntan: ¿y por qué no hablas nunca de la izquierda? Pues ahora vamos a hablar largo de qué está pasando con la izquierda. ¿Quién es este congresista Morales que se ha hecho famoso? Porque las mujeres somos, además de chismosas, primero chismosas y luego mentirosas. Y su mamita se lo enseñó. Eso. Pobre señora. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8:22, esto es A Pensar Más. Y le encanta manejarla a él, Sí. personalmente. Entonces dice barbaridades. O sea, es como cuando le dieron el tuit a Alan García. Ah, Juguete sí, nuevo. sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Escribía, le parecía genial. Genial, porque podía comunicarse directamente con la población. El problema es que sin ningún filtro, ¿no? Entonces, no, la gente que está analizando el Twitter de Obama dice que lo que revela, de Obama no, de Trump, es que lo que revela es que está muy solo, ¿no? ¿Así? Sí, muy solo. Entonces, por eso es que toma estas decisiones impulsivas, dice estas barbaridades, y ya la gente, bueno, lo que ha logrado es que miles de personas entren al Twitter solo a leer a este loco, ¿no? Es que, la verdad, pero en fin. Entonces, bueno, ahí ya por supuesto empezaron los ataques nuevamente. Hay temas que tú hablas e inmediatamente te atacan en el Twitter. ¿Ya comenzaron? Sí, pero el bloqueo es instantáneo. Ajá. Yo tengo, es la vacuna. Por eso Serán dice- unos 6 o 7 bloqueos en la pausa comercial. Ahorita, mermelera, maldita, desgraciada, ¿no? Qué No sé, sí pues, pero lamentablemente pues, yo no les creo pues su preocupación por los niños, a estos señores de con mis hijos no te metas, no les creo porque nunca se han preocupado por los niños, tienen una preocupación política. Entonces, si quieren hacer política, y lo reitero nuevamente, la Iglesia Católica, por disposición del derecho canónico, no permite que los religiosos participen activamente en cargos públicos, ¿ya? Salvo una cuestión, o sea, señala que por razones absolutamente extraordinarias, ¿no? Imagínate, pues en un terremoto mueren todos, ¿no? Y el padre, que es el sacerdote que está en el pueblo, sobrevive y tiene que organizar, tiene que dirigir pues a defensa civil por unos días. Ya, pero estamos hablando de cosas así, ¿ya? En cambio, en las iglesias evangélicas más bien promocionan que participen en política activa. Por eso que tenemos la cantidad de pastores que tenemos dentro del Congreso que no son representativos, ¿no es cierto?, en respecto a el número total de evangélicos que hay en el Perú. Están sobre representados, ¿no? Y sobre representados además sin respetar la división Iglesia-Estado. Ese es el otro problema. Tienen que respetar la división Iglesia-Estado y no la respetan. En fin, bueno, acá me están mandando algunas de las cosas que dijo Carlos Tubino en los últimos 2 días. Eres un pobre, triste imbécil para difamarme. Si estuvieras delante de mí, te parto la cara. Y eso se lo dice a cualquier persona. A que un lo escriba. señor Muñoz, y es esa cosa terrible. Ahora, yo me imagino, no sé, si él hubiera sido mi almirante, yo hubiera tenido miedo. Bravo, ha sido bravo, ¿ah? Debe haber Sí, sido sí. bravo, el comando debe haber sido, ¡oiga usted! ¡Imbécil! Entonces, ¿no? Aprenda a saludar o le parto la cara. Pero qué contradicción, ¿no? Porque él escribe así, sin embargo, hemos hablado en más de una ocasión con él, acá también en la radio se le ha Muy entrevistado, bien. y siempre nos ha contestado las llamadas. Por eso ¿no? te digo, hay que quitarle este aparatito, porque no le está haciendo bien. Quítenle el aparato, ¿no? Es una cosa rarísima, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, curioso. Ahora, hay también dentro del fujimorismo toda una corriente que sí quiere pactar con PPK. Aunque ¿Sí? sí, yo creo que sí, que no es la de Keiko, ¿ah? Pero pactar en qué forma. En la que sea, gabinete con fujimoristas, ¿no? Este gabinete se va y viene otro con gente del fujimorismo, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Entonces, ya pues, Un gabinete de consenso. ¿no? Indulto al padre. Gabinete multipartidario, indulto al padre. Ya pues, pero hay un problemita, ¿no? Eso no es lo que votó el Perú. O sea, el Perú votó para que el Ejecutivo no estuviera en manos del fujimorismo. Así es. Votó por 40.000 votos, usted, ya, ok, pero votó para que no estuviera en manos. Entonces, hay ahí una decepción al voto popular. Entonces, no se puede hacer. Ese es el tema, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay que tener mucho cuidado con determinadas propuestas, porque muy cercanas, digamos, a la votación hace un año, no pueden traicionarla de una manera tan abierta. Ahora, recordemos que Pedro Pablo Kuczynski se fue a la casa de Monseñor Cipriani, lo hicieron sentarse en una sillita chiquitita, ¿no? Los hicieron sentarse atrás, o sea, le tomaron fotos no permitidas, o sea, fue una emboscada política, que de nuevo la Iglesia Católica no debería meterse a hacerla, pero fue una emboscada política para darle un aspecto de
no sé, pues de reina, Keiko Fujimori, y a él de vasallo, ¿no? Pero ni con esas, igualito fue, eso fue después de Saavedra, ni con esas. O sea, siguió el mismo. Entonces dicen, no, hay que tratar, Kuczynski la tiene que tratar mejor. Entonces la tiene que llevar a palacio, la tiene que tratar como reina, la tiene que... Pero no ha funcionado, pues, ¿no? No va a funcionar, No funcionará. ni con esa. Bueno, dice Marisa Glave que está en Tacna, pero que ya está llegando, que está cerquita. Mi operador mira hacia atrás y dice que está entrando. No, no está entrando. Es el fantasma de Marisa Glave, ¿no? Es una Marisa Glave, ¿cómo se llama esa cosa? Un holograma de Marisa Glave, pero no está llegando Marisa Glave. La segunda vicepresidenta y congresista de Podemos por el Cambio, Mercedes Arauz Rosa María, ha dicho que la vacancia presidencial es un escenario riesgoso y una hipótesis con la que no se debe jugar. Así Son es. sus recientes expresiones, ¿no? Bueno, claro, yo sí juego con ella porque yo sí creo que viene, ese es el problema. O sea, obviamente no quieren ni pensarla, ¿no es cierto? Pero la verdad es que no, o sea, nadie quiere eso, por cierto. Eso es un escenario de gran inestabilidad para el país. Pero es que no parece ser otro el propósito de Keiko Fujimori que no sea ese. Pero no puede aplicar ese propósito si el presidente está encima pues de 30. Mira, tiene que bajar a menos de 10% de popularidad. Claro. Tipo Toledo, tipo Mal al final. Ahí lo atacas. Ahí lo atacas y le das de alma. Y no hay ningún problema porque no tiene respaldo popular. Pero un presidente que todavía tiene un tercio del país a su lado, es muy difícil de bajar. Es muy difícil. Porque la gente puede decir, no me gusta el presidente, pero tampoco me vengas con una nueva elección. ¿No es cierto? Entonces, ese plan se va a concretar en la medida en que el presidente no tenga respaldo popular. Y es muy fácil que Kuczynski no tenga respaldo popular. Pues esa es la situación. Esa es la situación. Ahora, mientras más acorralado esté, más débil la gente lo va a ver, y a las personas en el Perú, lamentablemente, aun cuando sea la víctima, no les gustan los presidentes débiles. Les gustan los presidentes con autoridad, que mandan en el Perú, que manejan el Perú. Me están pasando todas las cosas que ha dicho Tubino, qué espanto. El que da asco eres tú, le dice a otro pobre señor. Qué barbaridad, qué barbaridad. Depravado, defendiendo depravaciones, repugnas, una cosa espantosa. Ay, Dios mío. En fin. Entonces, en esa situación estamos. Oye, ¿qué sabes de Patricia Donaire? Absolutamente nada. Está en silencio, ¿no? En puro silencio. Ahora, de una entrevista buenaza que decía, existen 20 colegas de la bancada que me apoyan, pero callan por miedo. Yo ya lo había contado, pero bueno. Y de ahí de repente, silencio total. Ahora, no está participando en las reuniones de la Comisión de Constitución para hablar del tema de la reforma electoral. Y hace su entrada triunfal Marisa Glave, luego Bienvenida, ¿qué tal? de haber atravesado Tacna, Wilson, el bypass de Castañeda que se cae, y llegó. Y con la Rosa justa. María, buenos días con todos los que nos escuchan. Disculpen, por favor, por la tardanza. Yo sé que son días difíciles. Son días difíciles. Días sí. complicados. Bueno, creo que ha sucedido algo notable en la bancada de Frente Amplio. Hemos conocido un ser desconocido. El congresista Morales, yo nunca lo había escuchado, como dicen, mentar. Y ¡pasu! Que el hombre, discúlpenme, está en tu bancada. ¿De qué caverna han sacado ese señor? Todas las mujeres son chismosas, pues su mamá le enseñó, y mentirosas. Todas. Pero se refería en particular a Marisa Glave. O sea, por culpa de Marisa Glave, que es Eva, todas somos pecadores, ¿no? Ella introdujo el pecado del mundo. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Tan machista es así en el trato diario? Mira, yo la verdad lamento mucho esto, no solamente por el tema personal, digamos que... En la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así es. Y vamos a estar, como dije en un momento, con Marisa Glave. Como ustedes saben, Frente Amplio como bancada está pasando una crisis importante, diría yo, grande, que puede ser determinante, y ya se están cruzando pues insultos de toda clase, pues bajezas, ¿no? Ya, digamos, ya es como que la lavandería se hace en la vía pública, ¿no? Sí. Entonces, el día de ayer se ha dicho que Marisa Glave y Verónica Mendoza han decidido armar este partido Nuevo Perú, porque la bancada se negó a pagarle plata a Verónica Mendoza, que querían darle un sueldo, y obviamente los de Arana se negaron,
Y a raíz de eso es que han venido todos estos problemas. Lo cual, Marisa Grave nos contará si es verdadero o falso, pero da el tono, ¿no es cierto?, de los agravios mutuos que comienzan a correr. Ahora, yo diría, más que mutuos, vienen del lado de Arana, ¿no? O sea, lamentablemente, ya después de lo escuchado al congresista Morales, más o menos queda claro cuál es el tenor, ¿no es cierto? Lamentablemente no hay posibilidad ahí de un acuerdo, creo yo, ¿no? Esa bancada se va a tener que partir, aun cuando no se pueda partir porque hay una ley que prohíbe pues, el transfugismo y tienen que estar todos juntos. Pero la verdad es que no hay posibilidad. O sea, si no te entiendes en lo más simple, ¿no es cierto?, ¿cómo te vas a entender en lo más complejo, ¿no? Y hay un ataque permanente a las mujeres. No, de verdad, Marisa Grave, Indira Wilca, Verónica Mendoza, ¿no es cierto?, son vistas como una amenaza, ¿no? No como parte de un proyecto. Entonces, si son una amenaza para Arana y para sus planes, pues simplemente no pueden seguir juntos hasta el 2021. Va a haber ahí un cisma. El tema es que ¿dónde puede ir Verónica Mendoza si no tiene inscripción? Conseguir las firmas va a ser muy difícil, aun cuando tenga gran ascendencia. Miren, ella sacó 18% de la votación nacional. O sea, eso no es broma. 18 o 20, creo que casi. Entonces, eso es muchos votos. Y ella le dio el triunfo, les aseguro, en el sur del Perú a Pedro Pablo Kuczynski. Ella fue la que pidió el voto para Pedro Pablo Kuczynski. A cambio de otras cosas, por supuesto, fiscalización, oposición y todo lo demás. Entonces, tiene un capital político, recoger la parte logística y operativa, ¿no es cierto?, de formar un partido, lo que es complicado, y tiene la posibilidad de ir con Yehude Simón, que tiene la inscripción del Partido Comunista. Podría ser la salida. No sé si sea la salida, podría ser la salida. Es un partido de izquierda, de centro izquierda, que ha mantenido su inscripción y podría ser la salida para ellos. Pero en Tierra y Libertad yo creo que no hay ninguna posibilidad. Y lo curioso, se lo preguntaremos a Marisa Grave, es que ella ha sido militante de Tierra y Libertad. Es decir, creo que todavía sigue siendo militante de Tierra y Libertad, ¿no? Entonces, hay ahí un problema muy complicado de manejar y que, como digo, ya se está tirando en la vía pública si es que esto va a ser ya el final o no. Pero hay varios agravios ahí de por medio, ¿no? Curioso me parece que la Comisión de Ética no va a indagar de oficio al señor Morales por las declaraciones sobre Marisa Grave. Ahí sí no. Supuse que por lo menos ahí hicieran algo, ¿no? Qué raro. Sin ser de Fuerza Popular, siendo específicamente de la izquierda en este caso, ¿no? ¡Ay, achus! Salud. Es la época de la alergia. ¡Oh! Y con la humedad con la que ha amanecido el clima hoy día, no hay forma, ¿no es cierto? Pero, de nuevo, todo el último pleito, digamos, de Frente Amplio comienza con la expulsión de Richard Arce, ¿no es cierto? Ya la Junta de Portavoces ha dicho que no reconoce la expulsión de Richard Arce, porque además estaba en la mesa directiva. Entonces, no estaba en la mesa directiva, pero lo que ha dicho es que Frente Amplio resuelva primero sus problemas internos, ¿no es cierto? Y el problema interno, justamente, es que no habían aprobado un reglamento interno. Y al no haber aprobado un reglamento interno, porque no se reúnen, entonces simplemente no se le puede aplicar un reglamento a una persona si es que no se ha aprobado. ¿Y qué es lo que dice la facción Arana? No, pues, somos 20. 12 fueron de licencia, quedamos 18. Nosotros éramos 10, ellos eran 8. Aprobado. Eso me parece bien poco democrático, ¿no? Sí. Pero en fin, entonces vamos a ver qué pasa en el asunto, pero en fin. Es que hay que añadir efectivamente que el congresista Morales ha pedido disculpas a todas las mujeres. A todas menos a Marisa Grave. Sí, no se las ha aceptado porque ha sido generalizada. La disculpa no ha sido orientada. A la única tenía que pedir disculpas en particular. O sea, fíjense. Ofensa pública, disculpa pública. ¿No es cierto? Ofensa privada, disculpa privada. Pero ofensa pública implica que tú te pidas disculpas a la ofendida. Correcto. En primer lugar, y luego a todos los demás.
pero A los aludidos. a los aludidos, Claro, ¿no? luego a los Pero aludidos. primero a la persona, pues, a la cual estaba haciendo referencia, ¿no? Además de una manera tan vulgar. O sea, a mí mi mamá me enseñó, pobre hombre no se casó nunca, me imagino, si su mamá le enseñó y él aprendió bien aprendido, todas las mujeres son chismosas, ¿no? Chismosas Y luego y mentirosas, todas. Entonces, la esposa del señor Morales, las hijas del señor Morales, su mamá también, porque así su mamá se lo enseñó, porque, ¿no? Entonces, el señor nació de un huevo, porque y después dijo, no, que él amaba a las mujeres, que él había luchado por los derechos de las mujeres. Él cometió un exabrupto. Sí, pues no, lo que le salió es lo de adentro. Entonces, mira, macho, así sea de derecha o de izquierda, macho se queda. O sea, no hay cómo cambiarlo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa al final. Pobrecito, es machista, pues, ¿qué vamos a hacer? Y eso, se cura, sí, pero, en fin. Ahora, hay otra parte de esa entrevista que es horrible, ¿no? Y sobre lo cual no ha pedido disculpas. Le dice que ella lloró, Marisa Grave lloró para que la nombraran. Y le hemos nombrado por pena, pues, porque se puso a llorar. Esa es la típica del machista, pero esa es la clásica del machista. El machista ningunea a otro ser humano, sea hombre o mujer, ¿eh? No, él es un llorón, pues. Por lloriquear, pues, igual a las mujeres. La mujer lloriquea. ¿Qué lloriquea? Cualquiera le cae su cachetadita, ¿cuál es el problema? ¿No? Y el policía le dice a la señora que va a la comisaría, pero que llora, mamita. Así es la vida, pues. No, total, las mujeres son bien mentirosas, ¿eh? O sea, es la típica respuesta de el policía machista frente a una mujer que se va a quejar de un abuso. ¿Verdad? Típica, mentirosa, chismosa y lloriqueada. Tú lloras nomás, mamita, ¿no? Tú lloras, ya. Bueno, el problema es que este es un representante del pueblo, El digamos, padre ¿no? de la patria. Es un padre de la patria, es un congresista de la República y de izquierdas todavía. Y todavía de izquierda, progresista, ¿no? Claro. Luchando por los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, perdón, ¿no? Y es verdad, pues, macho que quiera camuflarse, donde quiera camuflarse, macho será, ¿no es cierto? Es muy, muy machista, ¿ya? Y claro, lo que están denunciando es el autoritarismo de Marco Arana, porque Marco Arana o sea, en el fondo, fíjense, parece mentira lo que voy a decir, Marco Arana maneja su bancada como Keiko, o sea, quiere que la bancada de Frente Amplio sea la bancada de Keiko Fujimori. Bueno, se equivocó de baño, pues así no funciona, ¿ya? no funciona, entras al otro, ¿ya? Porque en esa bancada tú no tienes mujeres sumisas, pues. Claro. Y no las vas a tener, porque además, finalmente, al final de cuentas, esto va a terminar muy mal para todos. Muy mal para todos. Ahora, varios congresistas de otros partidos han señalado su molestia con las declaraciones congresistas morales, ¿eh? Entre ellos Alberto de la UNDE, Guido Lombardi. Han dicho, mire, francamente, yo no quiero estar sentado con una persona así. Un cavernario, dijo Guido Lombardi. Claro, es que claro, porque, miren, lo que pasa en estos casos es que se afecta a toda la institución. O sea, ese es el problema. Igual pasa con la prensa, igual pasa con la iglesia, igual pasa con instituciones donde un miembro hace una cosa completamente absurda, ¿no es cierto? Y insultante, pues, ¿no? Inmediatamente se asocia a la institución con esa conducta. Y obviamente otros congresistas te han dicho, no, perdón, yo no soy así, no tengo nada que ver con esto. Dicho sea de paso, y mientras esperamos a Marisa Grave, quería hacer una aclaración. Ayer de nuevo, gente muy, muy violenta de ciertas sectas evangélicas ha comenzado a atacar nuevamente en el Twitter, y yo tengo que hacer algunas explicaciones que creo que no se están entendiendo, ¿ya? La religión católica no es una secta, empecemos por ahí. Algún día voy a tener que hacer una definición larga de lo que es una secta y quién es sectario, ¿ya? 2, no todas las iglesias evangélicas son sectarias, ¿ya? Y como me aclaró una persona con muy buena fe, me dijo, fíjese, yo soy evangélico y no apruebo ninguna de estas conductas. Y me hizo recordar una cosa que me han explicado que es cierto. La mayoría de las iglesias evangélicas en el Perú no apoya a personas que leen el Levítico de manera literal. Porque esa no es el espíritu del protestantismo. O sea, la libre interpretación de la Biblia es
todo lo opuesto del literalismo. Claro. ¿Ya? Entonces, más bien están en contra de este movimiento de Con mis hijos no te metas, que es un movimiento político, no religioso, financiado con dinero de empresarios vinculados al mundo evangélico, que quiere la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, que está tomando este asunto de la ideología de género con fines absolutamente políticos. Y eso hay que denunciarlo, ¿no es cierto? Porque si el cartel dice vacancia PPK, o PPK quiere homosexualizar a mis hijos, es evidente que esto es una protesta política. No tiene absolutamente nada que ver con el cuidado de los niños o con el cuidado educativo, ni siquiera con la fe. ¿Ok? Entonces yo sí los puedo llamar sectas fanáticas porque son fanáticos religiosos. Algunos, otros son unos oportunistas y otros son políticos que están utilizando este grupo evangélico para hacer bulla, mostrar un despliegue de dinero bastante importante, de cuya cuenta nadie sabe dónde sale, ¿no? Y al final de esto, finalmente, tratar de sumar al cargamontón, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es, no es más que eso, justamente en épocas de censuras, interpelaciones, etcétera, ¿no? Con esta tontería que la palabra género da cáncer, más o menos, ¿no? El pobre congresista Tubino, que es una buena persona, pero que hay que quitarle el teléfono, ya, ¿no es cierto? Le quería partir le dijo tarada a mi amiga Augusta Cornejo, que es una mujer brillante. Tarada, le pongo, tarada, ¿ya? No la conoce, yo sí la conozco, es una mujer brillante, es una mujer que tiene, 2 posgrados en literatura y en lingüística, ha trabajado años en la Universidad de Estados Unidos, ha regresado al Perú y se encuentra con este señor que le dice tarada. ¿Ya? Entonces, ya pues, o sea, ese no es un argumento. El argumento, la cuestión que se les se ha planteado es que ellos no pueden declarar cancerosa pues una palabra y que porque existe esa palabra van a, estos congresistas, los del fujimorismo, plantearon la pena de muerte para violadores y han votado en contra de que le quiten beneficios penitenciarios a los violadores. ¿Por qué? Porque el proyecto decía la palabra género. Uh-huh. ¿Qué les importa qué género tienen los violadores? O sea, discúlpenme, están presos por violación, ¿ya? Y efectivamente y lamentablemente hay violaciones, pues, no solamente a mujeres y niños, sino también a hombres y también a homosexuales, lamentablemente. Esa es una realidad. Y se les viola por su condición de homosexuales, tanto lesbianas como homosexuales. Y ese es un delito. Entonces sí, pues hay un problema justamente también para esa población y se tiene que incluir. Entonces que esas violaciones les parecen buenas. No, pues la violación es un delito, sea cual sea la víctima. El victimario tiene que ir preso y la víctima tiene que ser resarcida. O sea, así de claro, ¿ya? Con una condena con privación de la libertad para la persona que cometió el delito, ¿no es cierto? Y mientras más pequeño sea la víctima, por supuesto, más gravedad tendrá la pena, pero eso no quiere decir que no tengan pena y que hay que darle beneficios penitenciarios, etcétera, ¿no? O sea, si tú le has quitado los beneficios penitenciarios a los narcotraficantes y a los asesinos, yo creo que a los violadores también hay que quitarle los beneficios penitenciarios, por la misma razón, porque son crímenes muy graves, que no tienen que tienen que tener un castigo acorde con la gravedad del crimen, del daño cometido, ¿cierto? Eso es todo. Entonces, si tú votas en contra de eso, ¿qué cosa quieres que te diga la gente? No, yo he votado contra la infiltración de la palabra género, ¿no? Y ahora me difaman. No, nadie lo difama, se equivocó, cometieron un error. Felizmente el proyecto se aprobó. Y fíjate que ahí solo fueron 15 el fujimorismo, ¿eh? No todos. Uh-huh. Y felizmente el proyecto se aprobó, porque era una barbaridad que no se apruebe, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema, ¿no es cierto? Acá, ¿qué me están poniendo? Que Torne tiene patrocinio ilegal incompatible. No, doctor Bedoya, que me está escribiendo. El patrocinio ilegal incompatible implica que una persona que ejerce el patrocinio de una empresa, ejerce el patrocinio de una competidora. ¿Se da cuenta? O sea, es como si usted fuera abogado, no sé, pues de RPP y de Radio Santa Rosa. Aunque nosotros no somos nada, ¿no es cierto? Ok, ¿ya? Y en un litigio de una contra otra. Ya, eso es patrocinio ilegal incompatible. Ya, el señor Torne no ejerce el patrocinio ni de Chinchero ni de ninguna otra competidora. En la licitación pública y en ningún otro acto. Entonces, lean bien el Código Penal.
Me imagino que si ya llegó hasta el artículo 385 ha leído bastante. Ya, Lo está leyendo secuencialmente. claro, no, ya está llegando casi al final, ya está llegando, ¿no? Bueno, vamos a la Así pausa. es. Bueno, muy bien, miren, hay un señor que ha leído el catecismo. ¿Qué puso? Dice que la homosexualidad es intrínsecamente desordenada, contraria a la ley natural y que están llamados a la castidad. Efectivamente, señor People, eso dice. Pero en el día siguiente dice ¿acaso vamos a matar homosexuales? No, dice, los demás, o sea, los que no son homosexuales, tienen la obligación de no discriminar y acoger. Eso dice. Y están llamados a la castidad, como están llamados a la castidad, todos los no casados. O sea, los heterosexuales también. También. ¿Ya? Muy bien, nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Gracias a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RCD Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV Cusco, emisoras afiliadas a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, y también a nuestras emisoras dominicas Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Gracias a ellos estamos a esta hora en vivo en AM y FM en estas zonas de nuestro país. Recuerden que tenemos un canal en YouTube, Sodomco, donde pueden encontrar este programa en su, digamos, en su versión audio, y también estamos en el Facebook Live en vivo con imagen hola a través de Radio Santa Rosa. Bueno, sí, estamos esperando a Marisa Glave, pero por alguna extraña razón, nosotros estamos a 4 cuadras del Congreso. No sé por qué les es tan difícil llegar temprano a Radio Santa Rosa. Es fácil, de verdad, a esta hora entrar al centro es muy fácil, es la mejor hora para entrar al centro. Así es. Bueno, acá me escribe Augusta Cornejo y yo le estoy poniendo en el Twitter que me enteré tarde de los insultos del señor Tubino, si no yo hubiera intervenido inmediatamente, porque si él la conociera, estoy seguro que él se rectificaría inmediatamente, como debería rectificarse con otro señor al que dijo que le iba a partir la cara. Sí. Te quiero tener al frente para partirte la cara. Entonces, ay, Diosito, por favor, quiten el Twitter, quiten el teléfono. Es como a Donald Trump. ¿Ya? No, a ese señor, por favor, quítenle la cuenta. No, y además es puede provocar una guerra mundial en cualquier momento. Porque entonces que en Estados Unidos analizan todo, sí, ¿no? Y por las horas que por las horas en las que el presidente de los Estados Unidos tuitea, aparentemente pues está en el baño o está solo, se esconde, ¿ya? Entonces, no le quitaban el BlackBerry a Obama cuando estaba, digamos, ya asumiendo la presidencia. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Trump? No se lo quitan, parece que se lo saca del bolsillo, tiene su cuenta. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 2 minutos. Hoy es miércoles 14 de junio del año 2017. Estamos con Rosa María Palacios en A Pensar Más. Bueno, el programa noticioso de hace unos instantes se ha despedido con música de Luis Abanto Morales, probablemente uno de sus buenos más conocidos. Yo lo soy y no me compadezcas, que lo llevó pues efectivamente a tener una enorme popularidad. Canción que no estuvo extensa de polémica también, sí, también, pero que lo llevó una larga trayectoria y hoy muere a los 93 años, ¿no? Claro, por eso es que una persona como yo, de niña, lo escuchaba, o sea, ¿no? Y lo escuchaba ya como una persona mayor, como una persona de cierta edad. Y sí, era tremendamente popular, sobre todo en el Valle del Mantaro, te diría yo, en el centro del país, donde sí, siempre fue muy, muy escuchado. Y hemos escuchado aquí, en Radio Santa Rosa, una versión de rock moderna. De Rubí Palomino. Sí, de Cholo Soy. Me gusta, sí. ¿Te gusta? Muy buena, muy buena. Con lo cual, hay que decir una cosa, si la música es buena, no muere. No muere. Trasciende, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que han dicho una de las hijas de Luis Abanto Morales. Ha dicho que su padre morirá cuando lo olviden. Sí. Mientras lo recuerden, pues él no morirá. Así que a todos sus seguidores y fans, pues decirles que siempre que lo recuerden, siempre que escuchen su música y siempre que su música se transforme, ¿no es cierto? Y siga siendo parte de la vida nacional, pues él estará presente. Así es. Y bueno, vamos en paz, Luis Abanto Morales. Vamos a otras noticias importantes. Cada vez creo que es más fuerte la presión por interpelar y sobre todo censurar al ministro de Economía, Alfredo Torne. El ministro de Economía, como ustedes recordarán, tuvo la visita del Contralor. El Contralor acudió a su despacho a solicitarle, como solicitan
en la administración pública, yo te diría, todos los titulares de pliego van al Ministerio de Economía a pedir más dinero, ¿no es cierto? Él estaba tramitando, de acuerdo a lo que se ha dicho por el propio Alfredo Tornes antes de ir a Europa, un crédito suplementario. Y el crédito suplementario estaba condicionado a la aprobación de una ayuda técnica del Banco Mundial. La ayuda técnica del Banco Mundial estaba sujeta a ciertas condiciones, porque el Banco Mundial no te ayuda si no ofreces determinada reestructuración, trabajo interno, para bien, estamos hablando de cosas para bien, por cierto, ¿no? Y en ese contexto, Alfredo Tornes dice, es que yo le digo al presidente, yo ya firmé, pero el presidente va a firmar en ese contexto, en el contexto de que cumplas los requerimientos del Banco Mundial. Eso se entiende para muchos como el presidente va a firmar el crédito suplementario si tú le sacas un informe favorable para Chinchero. Entonces, si uno saca las frases fuera de contexto, ahora, obviamente, como toda conversación entre burócratas, esa es la clásica, oye, no me fastidies en tal cosa, no, pero no es una presión, es como si yo te dijera, dos parlamentarios se sientan de distintas bancadas y uno dijera, oye, pero saquemos pues este proyecto de ley, no, está esperando pues el sueño de los justos, ya. Ah, tienes intereses, ¿no es cierto? Estás pagado, mermelero, no sé, te han dado plata. No, o sea, es una conversación casual, corta, porque efectivamente no tenían mucho que decirse. Y además hay que entender una cosa, el Contralor quería que le den el 1%, o sea, un porcentaje del gasto público en la reconstrucción para poder supervisarla. Y así no se fija, ¿no es cierto?, el costo de la auditoría, no se fija en porcentaje de gasto, ¿ya? Eso es un disparate. Y eso suena a un negocio. Claro, o sea, lo que pasa es que, ¿de dónde viene la deformación? Durante muchos años la SUNAT tenía un porcentaje de la recaudación, ¿ya? Y ese porcentaje de la recaudación le permitía, y hasta ahora tiene un porcentaje de la recaudación, administrar la recaudación. O sea, yo te recaudo tanto y el 1% sirve para los gastos de la recaudación misma, ¿ya? Pero claro, llegó un momento en que era excesivo pues ese porcentaje a las necesidades justamente de la recaudación, de lo que se venía recaudando, ¿ya? Pero a veces les han bajado un poco ese porcentaje en su gasto, igual hay un presupuesto que aprobar. Entonces estamos señalando que la Contraloría tiene un presupuesto anual, el señor Contralor quiere más dinero, lo tiene que pedir y lo tiene que sustentar, ¿ya? No es dame el 1% de lo que vas a gastar, o sea, así no funciona, ¿no? Sobre todo cuando pasan cosas como las que pasan en la Contraloría, que son absolutamente arbitrarias. Hemos visto, por ejemplo, que se quiso liquidar al auditor de Chiclayo, pagándosele una bonificación por despido, como si estuviera en el sector privado, ¿ya? Y en el sector público no pueden haber bonificaciones por despido, no pueden haber liberalidades por despido, porque se presume, ¿no es cierto?, un pacto entre el que liquida y el liquidado, pues, obviamente, no es una empresa privada. Entonces, hay una serie de irregularidades en el manejo de la Contraloría bastante serias. O sea, reitero, la conversación entre el señor Torne y el Contralor pretende homologar al Contralor con el señor Torne. Claro. Por lo menos esa es la jugada política. Ponerlo a nivel y buscar al otro culpable, al otro entonces, pecador. Si se quedan los dos, se quedan los dos, si se van los dos, se van los dos. No es así. El señor Contralor tiene que cumplir un requisito en su ley que se llama idoneidad para el cargo. Requisito que no tiene que cumplir el ministro de Economía, por si acaso, puede no ser idóneo. Puede no saber matemáticas el ministro de Economía. No hay en su ley orgánica no le piden ser economista, no le piden nada. En cambio al Contralor sí le piden ser contador público colegiado y sí le piden tener idoneidad para el cargo. Sí le piden no tener actividad lucrativa. O sea, tiene un montón de restricciones. Entonces, el Contralor sí está incumpliendo. No digo que haya cometido delitos, ojo, eso lo está investigando la Fiscalía, porque habrá que ver si hay defraudación tributaria y todo lo demás por los carros, etcétera. Pero tiene que ser idóneo para el cargo. Y está cada vez más claro que el Congreso pasado no hizo un análisis muy, digamos, minucioso, porque si hubieran hecho un análisis minucioso, hubieran visto sus notas de la universidad que han sido publicadas ayer, y el señor era Atila, ¿no? El rey de los unos, 11. Era una cosa, pero 1, 11. Los cursos más importantes, contabilidad gubernamental, etcétera. ¿Ya? 2, se graduó 18 años después de que salió de la universidad.
Entonces, no, digamos que no era el más chanconcito de la clase, ¿no? Por poner, ir a la UNSA, tampoco me estás hablando de la universidad más tranca del Perú, ¿no? Entonces, no se demoró en completar, entró a trabajar a la Contraloría sin ser contador, sin haber sacado el bachillerato, una serie de cuestiones que hubieran llamado la atención, ¿no es cierto?, de un jurado un poquito más, ¿no es cierto?, interesado, ¿no? A ver sus notas, a ver cuánto ha estudiado, a ver cuánto sabe. Funcionario de carrera de Contraloría, sí, ascendiendo, pero eso no quiere decir necesariamente que seas el mejor. Y dos, desarrollando actividad lucrativa, con negocios particulares, no pues, o sea, así no se puede. Y además, haciendo cosas que son irregulares, no se pueden participar en remates de bienes del Estado cuando trabajas para el Estado, ¿no? Y cuando eres alto funcionario. Es decir, todos los días hay una nueva historia con el Contralor, lo que demuestra que no es idóneo para el cargo. Reitero, al margen de que la Fiscalía lo esté investigando y determine o no si se han cometido delitos. En el caso del señor Torne, miren, yo he leído la transcripción y ahí no hay delito alguno, ¿ya? Ahora, hay gente que dice, no es ético hablar, es que usted lo está leyendo, tiene que escucharlo porque el tonito. No, fíjense, o sea, para hacer un análisis de lo que se dijo, ¿no es cierto?, hay que hacer un análisis completo y, como se dice, holístico, es decir, todo, en qué contexto, qué día, por qué, ¿no es cierto? Además, él le dice al Contralor, oye, tú estás en el candelero, obvio, pero por supuesto que está en la noticia, ¿no? No le está diciendo, yo estoy en el candelero contigo, no, tú, es tu problema, a ver cómo lo resuelves. El presidente quiere que salga bien, porque lo que le dices, el presidente quiere que la obra salga,